Es una bendición estar con ustedes mientras continuamos esta semana de oración y estudio, esta semana de avivamiento y reforma. Espero con ansias nuestro tiempo juntos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están contentos de estar aquí? ¿O están listos para estudiar? Si tienen sus Biblias, quiero que vayamos al libro de Habacuc. ¿Qué libro dije? Vamos a Habacuc capítulo 2 y queremos notar lo que dice la Biblia allí. Ahora voy a hacerles una pregunta esta noche que quizás les haré todas las noches, desde esta noche en adelante. Y la pregunta es esta: ¿fue difícil para ustedes llegar aquí esta noche? Veo una mezcla de respuestas. Escucho a algunos decir que sí. Escucho a algunos decir que no. Ahora les prometo que antes de que esto termine se les va a hacer más difícil llegar aquí. Cada noche se va a poner un poco más difícil. Si no te ha resultado difícil esta noche, eso está bien, alabado sea el Señor. Pero cada noche se pondrá un poco más difícil y tienes que rezar. Padre, no me importa lo que cueste, voy a estar aquí todas las noches. Por la gracia de Dios no voy a hacerle perder el tiempo. Creo que tu tiempo es demasiado valioso. Creo que tu tiempo es demasiado valioso como para desperdiciarlo. Amén. Creo que mi tiempo es demasiado valioso. Y lo más importante, creo que el tiempo de Dios es demasiado válido. Hermanos y hermanas, creo que Dios quiere hacer algo especial para cambiar nuestras vidas. Esta no puede ser simplemente otra semana de oración. No puede ser. De hecho, antes de hablar con ustedes, quiero mirar a la cámara por un momento. Quiero hablar con aquellos que no están aquí ahora mismo. Volveré contigo en un momento. A la cámara. Esta es la cámara, aquí mismo. Déjenme hablarle a la cámara. A los que están mirando, si están en el estado de Connecticut y están a una distancia razonable en auto y están sentados en su cama, deberían avergonzarse. Tienen que salir de esa cama y quitarse el pijama y venir a estas reuniones. Si estamos a 1 o 2 horas de distancia. Ahora voy a volver con ustedes. Verán, estamos en una situación en la que realmente creemos que vamos a llegar al cielo simplemente tomando un capuchino con Jesús. Vamos a Starbucks y pensamos que podemos ir, pedir un té y que podemos sentarnos con palomitas y té para conocer a Jesús. Somos demasiado informales, demasiado cómodos. Pero hermanos y hermanas, Jesús no estuvo cómodo cuando fue a la cruz. ¿Saben que fue una gran distancia llegar del cielo a esta tierra? Fue una gran distancia. Jesús estuvo dispuesto a hacer ese viaje por nosotros. ¿No deberíamos nosotros estar dispuestos a hacer ese viaje por Él? ¿Saben, hermanos y hermanas, que dentro de poco el hombre viajará desde California hasta Maine para escuchar la palabra del Señor? Irá de la costa este a la costa oeste, de norte a sur, pero habrá hambre en la tierra. No será hambre de pan ni de agua, sino hambre de oír las palabras de Jesús. ¿Y saben que muy pronto el hombre lo dejará todo? Es asombroso. Dedicamos tiempo a lo que consideramos importante. Alguien dice, bueno, no puedo ir porque tengo un trabajo. Bueno, muy pronto no tendrás trabajo. Alguien dice, bueno, no puedo ir porque tengo que llevar a mis hijos a la escuela. ¿Sabes que nada es más importante que nuestra relación con Jesús? Nos tomamos tiempo para las vacaciones. Y te prometo que si no estás aquí, y deberías estarlo, deberías orar. Señor, Señor, es tan importante esta semana. Lo que vamos a estudiar es vida o muerte. Si necesitamos tomar unas vacaciones, debemos tomarlas. Si necesitamos sacar a nuestros hijos de la escuela, debemos sacarlos de la escuela. Tú dices, oh, ¿cómo puede ser así? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Creo que lo que vamos a estudiar es así de serio. Que si escuchamos lo que vamos a escuchar esta noche y esta semana, vamos a decir, Señor, si quiero estar listo, tengo que entregarlo todo para estar preparado para la venida de Jesús. En poco tiempo, nada va a importar, excepto nuestra relación con Dios. Yo quiero estar listo. ¿Qué opinan? Hermanos, Dios nos pide despertar esta semana. Por favor, cerremos las puertas mientras nos preparamos para comenzar. Ahora, mis hermanos y hermanas, necesitamos despertar. ¿Y tú? Lo más importante que necesitamos ahora mismo es una experiencia con Dios. ¿Quieres tener una experiencia con Jesús? Me aseguraré de que cada noche, por la gracia de Dios, estaré orando. Estoy orando por ti. Y oro para que tú ores por mí. Estoy orando. Y oro para que Dios esté aquí, porque si Dios no está aquí, estamos perdiendo el tiempo. ¿Estoy en lo cierto o equivocado?
Si Dios no está aquí, estamos perdiendo el tiempo. Pero si Dios está aquí, entonces, mis hermanos y hermanas, ¿qué es más importante que estar aquí? Ahora, esta noche voy a mostrarles algo. Que si Dios realmente está aquí, dos cosas deberían resolverse. ¿Cuántas cosas? Dos. Ahora veamos uno de ellos esta noche. Mira el libro de Habacuc. Está ahí. Habacuc capítulo 2. Padre, unge tus palabras al abrirlas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren Habacuc capítulo 2, a partir del versículo 18. ¿Estás ahí? Amén. Leamos juntos el versículo 18. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 18? La Biblia dice: ¿de qué sirve la imagen tallada que su artífice ha tallado, la imagen fundida? Y un maestro de mentiras hablando de ídolos falsos, dioses falsos. Ahora, si tienes una Biblia, por favor levántala para que pueda verla. Mira la lectura de hoy. Por favor, abre tu Biblia. Todos necesitan una Biblia. Alabado sea Dios. Se ve bien ver Biblias. Ahora, no levantes tu teléfono celular. Necesitamos una Biblia. Si es tu primera noche y solo tienes un celular, gloria a Dios. Pero hermanos, traigan su Biblia. Miren Habacuc 2, versículo 18. Dice que el hacedor de su obra confió en ella para hacer un maestro de mentiras. ¿Qué tipo de ídolos? ¿Qué tipo de ídolos? Ídolos mudos. Versículo 19. Ay de aquel que dice a la madera: despierta, al ídolo mudo, levántate y él enseñará. Ahora bien, ¿puede enseñar? ¿Qué tan absurdo es intentar mirar a un ídolo mudo y decirle que hable y te enseñe? Eso es una tontería. Tú también tienes tu Biblia ahí, tu Biblia. Ahora estamos viendo Habacuc capítulo 2. Míralo ahora. Qué necio sería tener un ídolo mudo y decirle que hable, decirle que nos enseñe. Ahora mira lo que dice en Habacuc. El capítulo 2, versículo 19 dice: al ídolo mudo, levántate y él enseñará. Mira, está recubierto de oro y plata, pero no hay aliento alguno en medio de él. El versículo 20 dice: pero el Señor, ¿qué es? En su santo templo, que toda la tierra guarde, ¿qué? ¿Cuál es el resultado de que Dios esté en su templo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál debería ser el resultado? Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. ¿Sabes cuándo empezamos a hablar? ¿Sabes lo que realmente estamos diciendo? Si estamos en la iglesia y empezamos a hablar, estamos diciendo que Dios no está aquí, porque si Dios está en su santo templo, ¿cuál debería ser la respuesta? Según la Biblia, ¿cuál debería ser la respuesta? Silencio. Entonces, si empiezo a hablar, ¿qué estoy diciendo? No creo que Dios esté aquí. Ahora, mis hermanos y hermanas, escúchenme. Estamos demasiado cómodos. Estamos sentados en nuestros asientos. ¿Cómo podemos ser una iglesia y no tener Biblias? Toma tu Biblia, no me mires a mí. Toma tu Biblia, asegúrate de que todo lo que digas esté en la palabra de Dios. Yo no estaría aquí sentado cómodamente sin tener mi Biblia y creyendo. ¿Te imaginas a Martín Lutero yendo ante el Papa de Roma diciéndole que es el anticristo con un iPad en la mano? Con un celular en la mano. El Papa habría dicho: mándenlo a la hoguera. Hermanos y hermanas, no vamos a tener un avivamiento ni una reforma si no volvemos a tomar las Biblias. Estamos en una generación que piensa que es genial. Cuando un ministro entra, ya saben, vivimos en una generación hoy en día en la que los ministros suben al púlpito y lo único que sacan es un iPad y lo ponen sobre la mesa. ¿Qué nos pasa? Hemos perdido la idea de lo que significa estar en la presencia de un Dios santo y tratar sus cosas como sagradas. Hermanos y hermanas, hay una diferencia entre lo común y lo sagrado, y los estamos mezclando en nuestros celulares, donde recibimos toda clase de tonterías, toda la mundanalidad, y luego decimos: oh, vamos a poner la Biblia ahí también y vamos a hacer que funcione. Hermanos y hermanas, escúchenme. Jesús está a punto de venir, y Él vendrá por una iglesia que no está jugando con Dios. Estamos jugando con Dios y Dios no nos va a llevar al cielo así como estamos. Tenemos que dejar de jugar. No sé ustedes, pero yo quiero dejar de jugar con Dios esta noche. Empieza esta noche. Hermanos y hermanas, no estamos viviendo en un tiempo ordinario. De hecho, fíjense en esto. ¿Qué es lo más importante que deberíamos estar haciendo ahora mismo? Ya lo saben a estas alturas. Ahora sonamos como si estuviéramos confundidos. ¿Qué es lo más importante que deberíamos hacer en los últimos días? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Hermanos y hermanas, por favor, si se perdieron esto, anótenlo en su papel. Esto es lo primero que debemos reconocer.
Nada es más importante en toda la Biblia. El propósito del tiempo es conocer a Dios. El tiempo no es lo más importante. Lo más importante es conocer a Dios. Eso es lo más grande que tú y yo podemos hacer en estos últimos días. De eso se tratan estas reuniones. Este es el propósito de la Biblia. Este es el propósito de todo lo que estamos haciendo. Nuestro gran objetivo es conocer a Dios. Voy a preguntar esto de nuevo. Vamos a repetir el examen. ¿Qué es lo más grandioso que podemos hacer en los últimos días? Háblame, que alguien me hable. Conocer a Dios. ¿Suenas bien? Ahora bien, hermanos y hermanas, les presentamos un acrónimo que habla de la relación que necesitamos para llegar a conocer a Dios. ¿Qué significa ese acrónimo? Háblame. CIP. ¿Qué significa la C? Cerca. ¿Qué significa la I? Íntimo. ¿Qué significa la P? Personal. Por lo tanto, nuestra relación con Dios debe ser cercana, debe ser íntimo, debe ser algo personal. Ahora bien, si queremos conocer a Dios, hemos encontrado una frase de 3 letras que nos mostrará el comienzo de cómo llegar a conocer a Dios. ¿Alguien recuerda cuál es esa frase de 3 letras? ¿La dirían conmigo? ¿Cuál es? Toma tiempo. Ahora vayan en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a buscarlo, Hechos 17. Vayamos al libro de Hechos 17 y notemos de dónde viene esto en la Biblia. Hechos 17, que toma tiempo. Miren el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Ahora, ¿cómo sé que toma tiempo llegar a conocer a Dios? Ahora, mis hermanos y hermanas, si esto es lo más importante, necesitamos saber con todo nuestro corazón cómo hacerlo y luego cómo compartirlo con alguien más. Hechos 17. Miren lo que dice la Biblia, comenzando en el versículo 23. Hechos 17 en el versículo 23. Y cuando lleguen ahí, háganmelo saber diciendo amén. Versículo 23. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 23? Dice: porque al pasar y contemplar vuestras devociones, encontré un altar con esta inscripción. Háblame. ¿Cuál era la inscripción? ¿Cuál era la inscripción? ¿Qué decía el altar? Soy escritora en la junta directiva. ¿Qué decía el altar? ¿Qué decía? Saqué al Dios desconocido. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es un Dios desconocido? ¿Qué es un Dios desconocido? Pregunta muy sencilla. ¿Qué es un Dios desconocido? Un Dios que no conocemos. Ahora ya sabes, alguien dijo, bueno, la piedra y los ídolos. Pero saben, hermanos y hermanas, que el Dios viviente puede ser un Dios desconocido para nosotros si no lo conocemos. ¿Sabes que los adventistas del séptimo día, que tú y yo somos cristianos, cualquiera que sea, si está adorando a Dios pero no conoce a Dios, para él Dios es un Dios desconocido? Y mis hermanos y hermanas, ¿saben que nunca seremos salvos adorando a un Dios desconocido? Y el problema es que para demasiados de nosotros, como adventistas del séptimo día, Dios es desconocido para nosotros. Ahora, mis hermanos y hermanas, mi pregunta esta noche es, ¿por qué era Dios desconocido? ¿Por qué era desconocido? Esta noche te voy a mostrar desde la Biblia por qué era desconocido. Regresa a Hechos 17, el mismo capítulo. Vamos a ver por qué era desconocido. Salta de nuevo al versículo 21. Mira el versículo 21. Leamos juntos el versículo 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí. ¿Cuáles son las siguientes 3 palabras? ¿En qué pasaban su tiempo? En nada más que en contar o escuchar. ¿Qué? ¿Alguna cosa nueva? Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿por qué era Dios desconocido para los atenienses en ese tiempo? Porque era desconocido por la manera en que pasaban su tiempo. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto se vuelve importante. La Biblia usa la frase 3 palabras, pasaban su tiempo. Ahora, normalmente usamos ese tipo de terminología para el dinero. Ahora, ¿sabes por qué la mayoría de la gente no tiene dinero? Por la manera en que lo gastan. La persona promedio tiene suficiente dinero, simplemente no sabe cómo gastar su dinero. Ahora, mis hermanos y hermanas, la razón por la que no conocemos a Dios no es por cómo gastamos nuestro dinero, sino por cómo gastamos nuestro tiempo. Y la mayoría de nosotros estamos desperdiciando el tiempo y como resultado no nos queda nada. Y entonces decimos, Señor, ¿por qué te conocí? No conocemos a Dios porque perdemos el tiempo en videojuegos, YouTube, redes sociales, trabajo, escuela y entretenimiento. Pero no estamos gastando nuestro tiempo en la Biblia, en el estudio, en la oración y en ganar almas. Y como resultado no conocemos a Dios. Si queremos conocer a Dios, debemos cambiar cómo gastamos nuestro tiempo.
Esta semana podremos mostrarle a Dios cómo usaremos nuestro tiempo. Y vamos a decir esta semana, cada noche de esta semana, decir, Señor, voy a estar aquí. Porque para llegar a conocer a Dios, ¿qué se necesita? Tiempo. Ahora, mis hermanos y hermanas, yo quiero gastar mi tiempo preparándome para el Señor. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, lo último que quiero que entendamos es que si el tiempo se está acabando, necesitamos comprender en qué tiempo estamos. Ahora vimos un plan de 3 pasos sobre cómo deberíamos gastar nuestro tiempo. ¿Cuál fue el primer paso de cómo deberíamos gastar nuestro tiempo? Que deberíamos gastar nuestro tiempo estudiando el tiempo. ¿Estoy en lo correcto? Para que en primer lugar podamos conocer y entender el tiempo. ¿Cuál es el segundo paso de lo que vamos a hacer con nuestro tiempo? Saber qué hacer. ¿Por qué queremos saber qué hacer? Para que podamos convertirnos en qué de Dios. Así que Dios nos ha dado un plan de 3 pasos para llegar a conocerlo. Necesitamos entender el tiempo para que podamos saber qué hacer. Y si hacemos lo que Dios dice, podemos convertirnos en su amigo. Ahora, hermanos y hermanas, la cuestión es que en 2026 no nos queda mucho tiempo. Ahora bien, ¿es necesario el tiempo para llegar a conocer a Jesús? ¿Sí o no? Bueno, y si les muestro que nuestro tiempo se está acabando, miren, hermanos y hermanas, 2026 no es un tiempo cualquiera. No nos queda mucho tiempo en 2026. Y anoche comenzamos a sacar algunas piezas. Porque para entender cuán cerca estamos, ¿qué debemos comprender sobre el tiempo para entender cuán cerca estamos? ¿Qué debemos comprender? Debemos entender que la Biblia y los eventos venideros son como un rompecabezas. ¿Cómo qué? Ahora bien, ¿cuál es lo primero que haces cuando empiezas a armar un rompecabezas? Ya lo sabes. ¿Qué es lo primero que haces? Te empiezas a sacar las piezas. Ahora, el sábado por la mañana y el sábado por la noche, comencé a sacar piezas. ¿Puedes decirme algunas de las piezas que sacamos? Háblame. ¿Cuáles son algunas de las piezas que ya sacamos? Guerras y rumores de guerra. Esta guerra en Irán es parte de la profecía. Esa es la paz. Vamos a hablar de esto un poco más. Sobre guerras, Matthew, de 24 años, dijo que la generación final requiere al menos 2 guerras mundiales, llevándonos a 1946. Lo vimos anoche. Dame más piezas de las que tiramos anoche. Una pandemia. ¿Vimos eso en la Biblia anoche? Ahora, mis hermanos y hermanas, no sé ustedes, pero es asombroso ver que Jesús habló de la pandemia de 2020. Lo vimos anoche. Vimos, mis hermanos y hermanas, que todas esas son piezas del rompecabezas. Otra pieza. ¿Alguien recuerda otra pieza de la que hablamos? ¿Cuál fue otra pieza? En 2025 hablamos del Papa, el Papa que murió. ¿Quién era el Papa que murió? Papa Francisco. Volveremos a hablar de él. ¿Alguna otra pieza? ¿Recuerdas alguna otra pieza del rompecabezas? ¿Alguna otra pieza? ¿El presidente, señor? Triunfo. ¿Qué hizo para formar parte de esto? ¿Qué hizo? Háblame, que alguien me hable. Ganó las elecciones, convocó elecciones y volvió a ganar. ¿Ha ocurrido algo así alguna vez en la historia de Estados Unidos? ¿Cuándo? Grover Cleveland. Eso fue importante, que estaba a punto de aprobarse en Estados Unidos. Una ley dominical. Pero entonces empezamos a divagar, igual que tu visitante elegido. ¿Tengo razón? Mis hermanos dicen que todas estas eran piezas del rompecabezas, pero descubrimos que después de volcar las piezas del rompecabezas, porque esta noche vamos a volcar algunas piezas más. Pero después de sacar todas las piezas del rompecabezas, ¿qué es lo primero que ves? Ahora es un examen a libro abierto. ¿Qué es lo primero que debemos hacer si queremos empezar a armar el rompecabezas? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Y ese es un examen a libro abierto. Es un examen a libro abierto. Estoy tratando de ayudarte. Amén. Estoy tratando de ayudarte. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ahora, mañana no te lo voy a poner tan fácil, pero esta noche te estoy ayudando. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Ahora, ¿por qué necesitas una imagen? Hablen conmigo, alguien. ¿Por qué necesitamos una imagen? Miren, todo lo que estamos armando es parte de la imagen. Verán, realmente no vamos a entender al presidente, ni lo que está pasando con el Papa, ni lo que sucede en la guerra. Y lo que está pasando con la pandemia, a menos que entendamos la imagen que se está formando. Así que esta noche vamos a descubrir cuál es esa imagen. Tenemos que obtener la imagen porque no podemos armar el rompecabezas a menos que tengamos la imagen completa. ¿Quieren ver la imagen? Vamos a descubrir cuál es esa imagen. No, déjenme probarlos. No quiero ponérselos demasiado fácil.
¿Qué es lo segundo que debemos hacer ahora que nos preparamos para organizar las piezas del rompecabezas? ¿Qué es lo primero que armamos? ¿Los bordes o las orillas? Ahora, ¿a qué corresponde eso? ¿De qué hablan realmente los bordes y las orillas? ¿De qué está hablando? Ahora, ¿saben que hay quienes piensan que no hay límite para cuánto tiempo vamos a estar en este mundo? No pueden armar la imagen. No pueden armarla. Miren, hermanos y hermanas, cuando están armando el rompecabezas, imaginen ahora, yo armo un rompecabezas cuadrado así. Todas las piezas van a ir dentro de aquí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Verdad? Escuché a alguien decir que no. Dije, espera un momento. Si pones una pieza aquí afuera, no van a encajar. Las piezas no van ahí. Ponlas dentro de los bordes. ¿Entienden lo que digo? Ahora, al estudiar la Biblia de principio a fin, estamos poniendo piezas fuera de ella. Estamos poniendo piezas afuera y no encajan. Así que tenemos que armar el borde y los extremos. Y esta noche esos bordes y extremos representan el límite. Así que la Biblia tiene un límite dentro del cual opera. Génesis, el Apocalipsis, están operando dentro de un marco de tiempo. Y esta noche vamos a ver cuál es ese marco de tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, una vez que ponemos juntos los bordes, entonces podemos poner las piezas del interior. Ahí es donde ponemos los detalles más minuciosos. Entonces todas las piezas individuales empiezan a tener sentido y vamos a explicar exactamente qué es eso. Así que esta noche nos estamos preparando para hacer este trabajo y anoche presenté algo más. Introduje dos números que representaban un marco de tiempo. ¿Alguien recuerda los dos números que puse? Ahora, hablamos de 1946, pero puse otros números ahí arriba. Puse el número 2020. Puse una línea alta entre 20 y 30 y al final voy a poner más o menos. ¿Qué quiero decir con más o menos? Es decir, puede ser un poco más o un poco menos. Ahora, hermanos y hermanas, ¿de dónde sacamos esta idea? No solo de lo que dice la Biblia. Recuerdan que anoche leímos una declaración en el libro Educación que dice que justo antes de que estalle la crisis, Dios nos mostró que hombres pensantes en todo el mundo reconocerían lo que está a punto de suceder en cada campo del conocimiento. Ahora bien, vimos esta revista Popular Science con un estudio titulado Los límites del crecimiento de 1972. Miren el final. Dice que el informe de 1972 concluyó que si la civilización continuaba en su camino hacia un consumo creciente, la economía global colapsaría. ¿Para qué año? ¿Para qué año? Para el 2030. Ahora quiero hacerles una pregunta. Piensen en esto por un momento. Cuando dice que la economía global colapsaría, ¿qué creen que significa cuando dice la economía global? ¿De qué creen que está hablando? El mundo no habla de dinero, ¿me explico? El dinero puede colapsar, pero no se refiere a eso. Cuando habla de la economía global, se refiere a todo lo que permite que el mundo pueda sostenernos. Está hablando de la sostenibilidad del mundo. Ahora, el dinero es parte de la sostenibilidad, pero hermanos y hermanas, está hablando de mucho más que solo dinero. El 2008 inició una crisis financiera que no desapareció. Pero esto está hablando de algo mucho más grande que eso. Está hablando de aquello que nos sostiene. Ahora, hermanos y hermanas, se dice que si no cambiamos la forma en que vivimos, para el año 2030, el mundo no podrá sostener a la humanidad. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es que los científicos llegaron al año 2030? Están inventando un número. Están diciendo 20, cualquier, muchos, mínimo, 2030, aquí vamos. Simplemente están sacando un número de un sombrero. No son magos. Un científico está mirando datos. Está mirando datos. Está mirando información. Está mirando evidencia. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Ahora, les voy a decir algo. Ellos están mirando la misma evidencia a la que Jesús realmente señaló como señales del fin del mundo. Él dijo que habrá hambres. Eso significa que los recursos naturales tienen un límite. Si tengo suficiente comida, no hay hambre. ¿Estoy en lo correcto? El hambre significa que estamos llegando al final de algo, ya sea pan o agua, comida o agua. Cuando él habló de guerras y rumores de guerras, eso son condiciones políticas. Cuando él habló de terremotos en diferentes lugares, eso es devastación ambiental. Estas mismas evidencias que la Biblia señaló, que muestran que estamos en los últimos días, son las mismas cosas que los científicos están observando, pero ellos no las llaman señales de los tiempos. Ellos solo están observando la sostenibilidad de la vida.
Y lo que han descubierto es que los recursos naturales no son eternos, que hay un límite para nuestros recursos. ¿Sabes? Abrimos la llave y pensamos que el agua simplemente sale de la nada. ¿Sabes por qué pagas una factura de agua? ¿Sabes por qué pagas una factura de agua? Porque el agua cuesta. Hermanos y hermanas, ¿saben que muy pronto los hombres estarán luchando guerras por el agua? No lo sabes ahora porque piensas que tienes mucha agua, pero ¿sabías que el 80% del mundo en este momento no tiene suficiente agua para vivir? El 80% del mundo en este momento. El 80% del mundo en este momento no tiene suficiente comida. En este momento, no mañana, ahora. Saben, hermanos y hermanas, que el 10% del mundo consume todo lo que consumen, el 90% de toda la comida. El 10% del mundo consume el 90% de toda el agua, el 90% de toda la energía, el 90% de todo el poder, los bienes y los recursos. ¿Y adivina dónde viven? No en Oriente. ¿Adivina dónde viven? En el hemisferio occidental, en los Estados Unidos de América, en el Reino Unido, donde está la mayoría de mis hermanos y hermanas. El 90% de todos los recursos se están agotando. Y ahora vuelvo a ese punto. Mira lo que dijeron. Dijeron que habría pérdidas de población y que las cosas en general se desmoronarían. Esto dice que en 1973 una computadora del MIT predijo cuándo la civilización, ¿qué? ¿Cuándo hará qué? Ahora bien, estos no son estudiantes de la Biblia. Mira lo que dijeron. Según informó la emisora australiana ABC, los cálculos del modelo tuvieron en cuenta tendencias en ¿qué? Niveles de contaminación. ¿Qué más? Crecimiento de la población. ¿Qué más? La cantidad de recursos naturales y la calidad de vida en general. Ahora, hermanos y hermanas, esas cosas se pueden cuantificar. ¿Puedes ver cuánta agua estamos usando hoy en día? ¿Cuándo será? ¿No tendremos suficiente agua? ¿Cuánta comida estamos consumiendo hoy? ¿Cuándo será que 8,000 millones de personas no tendrán suficiente comida? Puedes calificarlo y hacer los cálculos. Como les mostré ayer, si un hombre tuviera una bolsa con 50 naranjas. No hablamos de naranjas. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Mangos? Pongamos de nuevo los mangos aquí. Ese es mi favorito. Y alguien me trajo un mango hoy. Esa persona debería ir al frente de la clase. ¿Qué opinan? No traigan una manzana al escritorio, trae un mango. ¿Amén? Ahora, escúchame. No solo teníamos 50 mangos. Si se consumen 40 de ellos, ¿cuántos mangos quedan? Solo 10. Ahora bien, si tardé aproximadamente un minuto en comerme un mango, me comí los 40 mangos en aproximadamente un minuto. Son las 7:20 y empiezo con mi último lote de los 10 mangos. ¿Qué? ¿En cuánto tiempo aproximadamente terminaré? Empezamos a las 7:20. ¿Aproximadamente a qué hora? ¿Aproximadamente a qué hora? Ahora, cuando dijiste 7:30, ¿te estás inventando ese número? ¿Sí o no? No, entiendes que si solo quedan 10 mangos y toma aproximadamente un minuto, tenemos aproximadamente 10 minutos. Y eso te llevará hasta las 7:30. Eso no es un fijador de tiempo. Eso es alguien que entiende cómo funcionan las cosas. Nadie mira al científico cuando le da a un hombre un año de vida. No llamas científico al doctor, lo llamas doctor. Pero cuando el ministro nos dice que solo nos quedan unos pocos momentos, lo llamamos un fijador de tiempo, un fanático y un extremista, porque no entendemos cómo funciona el tiempo. Pero esta noche, por la gracia de Dios, vamos a entenderlo. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren lo que dice esto. Los científicos están calculando, y mira lo que dijeron primero. Dice, las predicciones del modelo sobre el empeoramiento de la calidad de vida y la disminución de los recursos naturales hasta ahora ha sido inquietantemente, ¿en qué? En otras palabras, desde 1972, todo lo que dijeron, el mundo está siguiendo el paso casi exactamente. Tengo todos los números. Ahora, mira lo que dijeron. De hecho, ¿cuál fue el primer hito? De hecho, ¿qué año? Háblame. Ahora, entiende. En 1972 escribieron que 2020 sería un hito. Tenía este artículo hace tiempo y como dijeron, 2020 fue el comienzo. Así que, hermanos, ese año marcó el inicio. ¿Y qué dijeron que iba a suceder? Dice que es cuando la calidad de vida se supone que debe caer drásticamente. El locutor presentó el escenario que llevaría a la desaparición de grandes cantidades de personas. Dijo,
alrededor de 2020, la condición del planeta se vuelve sumamente crítica, pero podemos saber que están equivocados porque no pasó nada en 2020. ¿O sí pasó? Justo lo que Dios dijo. Dice, en 2020 las cosas se volvieron sumamente críticas. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida baja hasta cero. A eso lo llamamos extinción. Dice que la contaminación se vuelve tan grave que empezará a matar personas, lo que a su vez hará que la población disminuya. ¿Más baja que en qué año? 1900. Ahora, anoche les dije cuál era la población en 1900. ¿Cuál era la población en 1900? La población en 1900, puedes comprobarlo y estudiarlo por ti mismo. Pero la población en 1900 era de 1.000 millones de personas. Ahora, esto se vuelve muy aterrador si no tuviéramos a Jesús. Porque dice que la población será reducida a lo que era en 1900. Ahora, ¿cuántas personas hay en el mundo hoy? ¿Cuántas personas? Más de 8.000 millones de personas. Entonces, ¿cuántas personas tendrían que ser eliminadas para volver a los 1.000 millones de personas? ¿Cuántas personas? Casi 7.000 millones de personas. Ahora, ¿llamarías a eso una catástrofe, sí o no? Mis hermanos y hermanas, esto es lo que tenemos delante de nosotros ahora. Esta idea de la que estamos hablando, ¿saben que el mundo sabe sobre esto? ¿Recuerdan que en 2022 Putin, el líder de Rusia, habló de lo que estamos hablando esta noche? De hecho, miren lo que dice. La visión apocalíptica detrás del, ¿cómo lo llamó Putin? El argumento del 1.000 millones de oro. En 2022 puede que no lo recuerden, pero apareció en las noticias. Hizo un discurso. No le estaba hablando a Estados Unidos. Dirigió su discurso a África y Asia, allá en el oeste, en el este. Dijo algo en su argumento y lo transmitió por televisión. Ahora, mis hermanos y hermanas, dice, están leyendo un extracto del boletín World View de hoy. Continúa diciendo, para el presidente ruso Vladimir Putin, una frase de 2 palabras resume el estado actual de la geopolítica mundial. ¿Cómo lo llamó? ¿Cuáles son esas 2 palabras? ¿Alguien las ha oído? ¿Conocen los 1.000 millones de oro? ¿Alguien ha oído hablar de eso? De lo que él está hablando es de lo que se le llama una teoría de conspiración que se originaría allá en el este. Y los 1.000 millones de oro era la idea de que existe un plan para destruir a toda la población, excepto a 1.000 millones de personas. Luego, el resto sirve al 1%, la élite. Como esclavos, los recursos bastan para ellos. Así, hermano, planean eliminar a 7.000 millones para que los recursos alcancen para el resto. Se les llama los 1.000 millones de oro que no viven en el este. Pero, ¿dónde viven? ¿Adivina qué? En el hemisferio occidental. Y entonces lo que dijo Putin fue que el este, que Occidente, América, el Reino Unido y todos ellos realmente se están uniendo para destruir al mundo entero y que necesitamos unirnos. Ahora, hermanos y hermanas, esto dice 1.000 millones de personas. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Nos dice la Biblia que grandes masas de personas van a perder la vida en los últimos días? ¿Sí o no? ¿Estás preparado para esto? ¿Estoy preparado para esto? Nuestra mayor necesidad reside en una relación cercana, íntima y personal con Jesús. Vayamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Ahora, esta noche les voy a plantear un reto. Y mi reto de esta noche es, ¿quieren entender la Biblia? Sí. Déjame mezclar eso primero. ¿Quieres entender la Biblia? ¿Sí o no? Está bien. Voy a proponerte un reto si de verdad quieres comprender la Biblia. Vayan a Apocalipsis 13. Les propongo un reto si de verdad quieren entender la Biblia esta noche. Leamos Apocalipsis 13. Mira, Apocalipsis 13. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo 3. Apocalipsis 13 y versículo 3. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 3? Dice, y vi que una de sus cabezas, como si estuviera herida de muerte, fue sanada. Y todo el mundo se preguntaba qué les deparaba el futuro. Ahora bien, tú y yo sabemos que esta bestia del Apocalipsis 13 es el papado. ¿Ya recibió una herida mortal? ¿Sí o no? ¿En qué año recibió una herida mortal? 1798. Pero la Biblia nos dice que esa herida mortal va a ser ¿qué? Sanada. Y que todo el mundo va a hacer ¿qué? Admirar a la bestia. Ahora, esto aún no ha sucedido, pero está a punto de suceder.
¿Y sabes que esto significa algo? ¿Quién es ese hombre que aparece ahí en la pantalla? Ahora, ¿sabes que este papa fue un papa profético? Muy profético. El primer papa jesuita. El primer papa que comenzó a mostrar apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y a decir que Dios no condena esto. El primer papa que vino al Congreso de los Estados Unidos de América, este fue un papa profético que comenzó a abrir el camino. Pero, hermanos y hermanas, incluso la muerte de este papa fue profética en su naturaleza. ¿En qué año murió? ¿En qué año murió? El año pasado, en 2025. Y entonces aparece otro papa. ¿Quién es el nuevo papa que aparece en escena? Papa León. Ahora, hermanos y hermanas, el primer papa de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque en toda la historia, el primer papa de los Estados Unidos de América es ahora este hombre. Y alguien dice, oh, no importa, porque el Señor a Trump no le cae bien, y a él tampoco le cae bien el Señor. Triunfo, voy a mostrarte algo. La Biblia nos dice todo eso que está a punto de cambiar muy pronto. ¿Quieren entender esto, hermanos y hermanas? Mira lo que dice la Biblia en el versículo 18. Apocalipsis 13, versículo 18. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, aquí está la sabiduría. Deja lo que tenga. ¿Cuál es la siguiente palabra? Entender qué. Cuenta el número de la bestia. ¿Y cuál es su número? 666. ¿Cuál es la puntuación? 20 años, ¿qué es el 60%? 60. Entonces está diciendo que su puntuación o el número de esta bestia es 666. Ahora bien, hermanos y hermanas, el 666 no es la marca de la bestia. 666 es el número de la bestia. Hay una diferencia. Ahora quiero hacerle una pregunta. Hay quienes por aquí lo cuentan todo como 666. Viendo nombres de presidentes decían, este Reagan, su nombre suma 666. Su nombre suma 666 y marcan a todos. Alguien usó el nombre de la hermana White e intentó manipularlo para forzar ese mismo número. Eso es blasfemia. Dios no te pidió que contaras hasta 666. Dios no le dijo a todo el mundo que contara hasta 666. La Biblia dice, aquí hay sabiduría, que el que tiene entendimiento cuente. Dios no le pidió a todo el mundo que contara. Él dijo, solo aquellos que tienen ¿qué? Entendimiento, que Él cuente. Si no entendemos, ni siquiera deberíamos contar hasta 1. Mucho menos hasta 666. Mi pregunta esta noche, mientras nos preparamos para estudiar más profundamente, es, ¿entiendes? Lo que estamos estudiando esta noche es un tema llamado, ¿entiendes? Ahora seré honesto contigo. Estamos un día atrasados respecto a donde quiero que estemos en nuestro estudio. Mi hermano y mi hermana encajan perfectamente. Estábamos estudiando y hay que aprovechar el tiempo. Llevamos un día de retraso en el estudio, así que combinaré 2 cosas para no atrasarnos más. Vamos a estudiar, ¿entiendes? Y luego otro pequeño tema llamado poco tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres para entender? Bueno, te voy a dar un desafío que te va a ayudar a entender un poco mejor. Mi reto consiste en pasar 3 noches sin televisión, sin pantallas. 3 noches sin pantallas, 3 noches sin ¿qué? No importa, no hay pantallas para entretenernos. 3 noches sin pantallas para el entretenimiento. Sin pantallas durante 3 noches. ¿Puedes hacerlo? Te voy a plantear un reto. Alguien dijo, oh, para mí no hay ningún desafío. Eso está bien. Vamos a aceptar el reto. Amén. 3 noches sin televisión, sin pantallas. A partir de esta noche. Ahora voy a anunciar quién acepta el reto mañana por la noche, porque tenemos una adicción a las pantallas. Tenemos una adicción. Eso hará que nosotros también llevemos nuestra Biblia. Amén. Somos adictos a las pantallas. ¿Sabes? Yo sé cuándo un hombre es adicto. ¿Cuál es la mayor evidencia que conoces de que un hombre es adicto? Cuando no puede renunciar a ello. El alcohólico dice que no es alcohólico, pero cuando no puede dejar la Biblia o la botella, sabe que es alcohólico. El drogadicto, el adicto a la cocaína, dice que no es adicto, pero cuando sigue volviendo por otra dosis, reconoce que es adicto.
El hombre dice, no soy adicto a una pantalla. ¿Qué? La evidencia de si eres adicto o no es si puedes dejarlo. Si puedes, pasa 3 noches sin él. Y te voy a decir quién va a ser adicto. Puedo saber si es un adicto porque mañana vas a venir. Vas a tener temblores. Si mañana te veo venir aquí y no estás temblando, sabré que no aceptaste el reto. Pero cuando te miro puedo verte burbujear. Ya sabes, lo que un hombre no tiene es su dosis. A veces está burbujeando. Así nos ponemos cuando no tenemos un celular. Un hombre puede olvidar su Biblia en la iglesia y dirá, la recojo mañana. Olvida su celular, se va esa misma noche a buscarlo. ¿Qué nos pasa? Ahora, hermanos y hermanas, lo más grande que necesitamos es a Jesús. Así que el reto es 3 noches sin pantallas. Voy a ponerlos a prueba mañana en la noche. ¿Amén? Si pueden tomar sus Biblias y abrirlas en el último libro de la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. ¿Qué libro dije? Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. ¿Están listos para estudiar? ¿Sí o no? Ahora, hermanos y hermanas, noten lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 12. Creo que esta noche estamos viviendo en el tiempo más solemne y significativo de todas las épocas. Creo que esta noche no estamos viviendo en un tiempo ordinario. El 2026 es cualquier cosa menos ordinario. Ahora quiero que piensen en esto por un momento. Lo de esta noche en política es extraordinario. Jóvenes no pueden andar moviéndose así. Tienen que sentarse. Siéntenlos. Hermanos, creo que el tiempo actual no es ordinario. Lo que ocurre hoy en el mundo político no es algo común. Lo que está sucediendo en todos los ámbitos de la sociedad no es ordinario. De hecho, mis hermanos y hermanas, miren la política en este momento. El presidente que ganó esta elección hoy, el señor Trump, no ha habido ningún otro presidente que haya sido acusado penalmente, imputado, sometido a juicio político. Hemos tenido más de un supuesto intento de asesinato contra su vida. No ha habido ningún otro presidente que haya sido demandado. No ha habido ningún otro presidente que con todas estas cosas en su contra haya ganado una elección, perdido una elección y luego ganado una elección de nuevo. Esto no es ordinario, hermanos y hermanas. No estamos viviendo tiempos ordinarios. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo ambiental no es ordinario. Quiero decir, miren ahora mismo las experiencias de los incendios y las inundaciones. Miren la inundación que acaba de ocurrir el año pasado en Texas. Dijeron que el aumento de las aguas fue tan rápido que no podían creer lo rápido que subió. Esto no fue ordinario. Dicen que las inundaciones que están ocurriendo hoy son sin precedentes. Miren lo que está pasando con los tornados. Miren lo que está pasando con las marejadas. Miren lo que está pasando con los tsunamis. Miren los huracanes. ¿Saben que el huracán que llegó el año pasado, que ocurrió en la isla de Jamaica, lo saben? Dijeron que la ráfaga de viento de ese huracán fue más fuerte que cualquier otro viento que se haya registrado en la historia. Lo que vemos que está ocurriendo en el medio ambiente no es ordinario. Los incendios del año pasado que ocurrieron en California, en los Palisades. Alguien dice, bueno, incendios en California, eso no es raro. Ahora, eso es cierto. Los incendios en California siempre ocurren. Pero ¿recuerdan cuándo ocurrieron esos incendios? Ocurrieron en enero. Ahora, mis hermanos y hermanas, entiendan. Los incendios, la temporada de incendios en California por los vientos de Santa Ana. Los días comienzan a soplar y empiezan en octubre, en el otoño del año, cuando hay maleza seca y los vientos cálidos. Comienza en octubre. Se intensifica en noviembre y luego comienza a disminuir a finales de noviembre y se detiene en diciembre. Nunca se ve un incendio de tal magnitud en enero, pero eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Esto no es ordinario. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo económico no es ordinario. Alguien dice, bueno, la economía me parece bien. No se puede tener una economía con 38 billones de dólares de deuda y que sea algo ordinario. ¿Sabes que nuestra economía, nuestra deuda es casi de 39 billones de dólares? ¿Sabes cuánto es eso? No sabes cuánto es eso. Podrías tomar billetes de $1 y apilarlos uno tras otro y llegarían hasta la luna y de regreso. Esa es la cantidad de deuda que hay. ¿Sabes que la deuda de nosotros, sabes lo que significa no pagar la deuda?
solo los intereses de la deuda de Estados Unidos son $1 billón al año. Eso es más que el PIB de muchos países. Hermanos y hermanas, ¿saben que cada día los intereses de la deuda de Estados Unidos, cada día son $3,000 millones que Estados Unidos tiene que pagar solo en intereses? Un país no puede sobrevivir así. Hermanos y hermanas, lo que está ocurriendo en el mundo económico no es algo común. Lo que vemos hoy en el mundo político, económico, social y religioso no es algo común. ¿Por qué? No estamos viviendo tiempos ordinarios. No vivimos en el principio de los tiempos. Estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Y Dios nos está diciendo que es hora de prepararnos. Y el ataque de Satanás contra esta generación es mayor que contra cualquier otra. ¿Por qué? Él entiende que esta no es la primera generación. Esta es la última generación. Esta es la última generación. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. ¿Está ahí? Amén. Leamos juntos el versículo 12. Apocalipsis 12, 12 dice: alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo no se sienta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el diablo? Bajando hacia vosotros con gran ira. ¿Por qué está tan molesto el diablo? ¿Qué dice la Biblia? Porque ¿por qué? Él sabe que tiene ¿qué? Él sabe que tiene solo un... La Biblia no está adivinando. Satanás no está adivinando el tiempo en el que vive. La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan esto. Satanás se da cuenta de que le queda poco tiempo y está utilizando todos los medios a su alcance para llamar nuestra atención. Todo para distraernos. Todo para distraernos. Quiero decir, está usando todo. Está utilizando vallas publicitarias y revistas. Está usando películas. Está utilizando pantallas, teléfonos móviles, televisores y ordenadores. Está usando internet. Está usando las redes sociales. Está usando YouTube, Instagram y Facebook. Y una de las cosas más grandes que está usando, una de ellas, es algo llamado TikTok. Hermanos y hermanas, TikTok, estaba hablando con un joven. Me dijo, TikTok es adictivo. Hermanos, es increíble cómo en TikTok el diablo ha creado algo. La inspiración nos dice, en el libro El conflicto de los siglos, ¿lo han oído mencionar? ¿Creen en la profecía? Algunos en Connecticut aún creen. En El conflicto de los siglos, página 519, dice, Satanás sabe que quienes descuidan la oración y las escrituras serán vencidos. ¿Saben qué hace entonces? La inspiración dice que él inventa. Se emplean todo tipo de artificios para lograr absorber por completo la mente. Piénsenlo un momento. Miren lo que dice. Esta es la cita. Cristo nos hallará en el segundo mundo. Sabe que descuidar la oración y las escrituras nos hará caer. ¿Qué hará entonces? ¿Él hace qué? Ahora, Satanás es un inventor. Él inventa todo lo posible. ¿Cuál es la siguiente palabra que dice el profeta? Todo lo posible, ¿qué? Ahora es asombroso. Este profeta existía antes de que los dispositivos siquiera fueran llamados dispositivos. ¿Cómo llamamos a las computadoras? ¿Cómo llamamos a los teléfonos celulares? Los llamamos dispositivos. ¿Cómo llamamos al iPad y a todas estas tonterías? Los llamamos aparatos. Y Satanás inventa toda clase de ellos para absorber la mente. ¿Están estos dispositivos atrapando a nuestra juventud? La mente de nuestros adultos hoy en día, la mente de las personas hoy en día. Ahora, mis hermanos y hermanas, TikTok, uno de los más grandes. De hecho, tienen algo ahí que se llama shorts. ¿Saben lo que es un short? ¿Cuánto dura normalmente un short? ¿Cuánto dura normalmente un short? Ahora, no me miren como si no supieran de qué estoy hablando. Los estás viendo todos los días. ¿Cuánto tiempo sueles ver un short? Normalmente dicen, ¿qué? 30 segundos, un minuto. Ahora, el diablo es astuto. Él hará que digamos que estamos viendo shorts. Y luego ha unido un short tras otro. Si unes tantos shorts, ya no puedes llamarlo un short. Tienes que llamarlo un largo. ¿Sabes? Ahora mismo, hoy en día, los hombres pasan horas en su celular, horas en Instagram, horas en TikTok y en las redes sociales, y son pocos los momentos que se dedican a la oración y a la búsqueda de las escrituras. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no conocemos a Jesús? Para llegar a conocer a Dios, ¿qué se necesita? Tiempo.
Y ahora, hermanos y hermanas, por eso la Biblia nos dice que debemos entender y mirar. Tenemos tiempo para todo lo que consideramos importante. Tenemos tiempo para todos y para todo el mundo, excepto para Dios. Tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para la escuela, tenemos tiempo para jugar, pero cuando se trata de Jesús, no tenemos tiempo y el tiempo se está acabando. Hermanos y hermanas, entiendan que Satanás está usando todo lo que está a su alcance para apartarnos de Jesús. Mira lo que dice el profeta, el volumen 1, 263 dice, ¿qué debo decir para hacer qué? Despertar, el remanente del pueblo de Dios. ¿Qué significa excitar? ¿Los duermo o los despierto? Te voy a contar algo. He orado, dije, Señor, dame palabras para despertarnos. Vivimos demasiado cómodamente. Estamos sentados esperando que el ministro nos duerma. Buscamos que el pastor nos diga que vivamos como queramos y que el cielo será nuestro. Pero te diré algo. Escuchen, no estamos aquí por casualidad. Alguien pregunta, bueno, ¿qué haces aquí? Mira, no estoy aquí porque sea un gran predicador, un gran maestro. Estoy aquí porque Dios está tratando de salvarme a mí. Dios está tratando de salvar a mi familia. Dios está tratando de salvar esta iglesia. No creas que Dios te necesita por organizar este programa o por estar grabando. Te digo algo, si yo grabara, me aseguraría de tener mi Biblia conmigo donde fuera. Me aseguraría de que si estoy sentado en el balcón, no me distraiga con el teléfono o con otra cosa. Me aseguraría de que si estoy en la parte de atrás en algún lugar, si estoy en esta iglesia, bajo el sonido de mi voz, yo diría, Señor, permíteme entender lo que dice el siervo de Dios. Te voy a decir algo. Si hay alguien aquí que está perdido y pudo haber sido salvo, Dios va a señalar lo que hicimos en esta reunión y dirá, mira, te di una oportunidad de salvación, pero estabas demasiado ocupado. Estabas distraído, estabas en tu celular, hablabas y corrías, dejaste a tus hijos a su aire. Escucha bien, si tienes un hijo, haz que se siente a tu lado. Mis hermanos y hermanas, Jesús está a punto de venir. El mundo está a punto de llegar a su fin. Y nosotros estamos sentados, indiferentes, preguntándonos qué va a suceder. Te voy a decir algo. No nos queda mucho tiempo y Satanás está usando todo lo que puede. De hecho, mira lo que dice el profeta respecto a esto. Dice, ¿qué puedo decir para despertar al pueblo remanente de Dios? Se me mostró que escenas terribles están delante de nosotros. Satanás y sus ángeles están usando todo su poder, no sobre el mundo, sino ¿sobre quién? El pueblo de Dios. Él sabe que si ellos duermen, no dice para siempre. Dice, si ellos duermen, ¿qué? Alguien, háblenme. En otras palabras, en 2026, solo déjenlos dormir unos meses más. Si duermen un poco más, Él está seguro de ellos. Continúa diciendo, advierto a todos los que profesan el nombre de Cristo que se examinen cuidadosamente a sí mismos y hagan una confesión completa y minuciosa de todos sus errores. Sigue diciendo, mi hermano, mi hermana, si estos preciosos momentos de misericordia no se aprovechan, ¿cómo quedarás? ¿Cómo? Sin excusa. Si no haces un esfuerzo especial para despertar. Esta semana necesitamos hacer esfuerzos especiales para decir, Señor, despiértame. Pide a Dios cada noche, Señor, reconvierte a mi familia, reconságranos. Jóvenes y adultos digan, Señor, ayúdame a dejar de jugar contigo. Hermanos, debemos esforzarnos por despertar sin celo ni arrepentimiento. ¿Qué pasará con estos momentos dorados? Te voy a decir algo. Estos momentos no durarán para siempre. Quizás sea de las últimas semanas de oración que escuche Connecticut. La última vez que estuve aquí fue hace unos 19 años. Quizás sea la última semana de oración así. Agradezcan que su pastor quiso hacerlo, pero hermanos, no basta con reunirse o venir a la iglesia. Debemos entregar nuestros corazones a Jesús para que pueda haber un avivamiento y una reforma. Miren lo que dice esto. Dice que si no manifiestan celo en arrepentirse, estos momentos dorados pronto pasarán. Y serás pesado en la balanza del santuario y hallado falto. Entonces, ¿de qué servirán tus gritos de agonía? Al llegar la ley dominical y la crisis, cada adventista despertará y buscará a Jesús. Quien perdió su tiempo en redes sociales, trabajo o diversión, correrá hacia Dios, pero será tarde. Pero esta noche no es demasiado tarde. Y la razón por la que no estamos listos para la venida del Señor es porque no hemos sido entrenados para apartar nuestros ojos del mundo y fijarlos en Jesús.
De hecho, mira lo que dice la Biblia en los Salmos. ¿Qué salmo dije? Salmo 96. ¿Qué libro dije? Vamos al Salmo 96. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 96. La división 96 de los Salmos. Y cuando llegues ahí, házmelo saber diciendo amén. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que entendamos, vamos al Salmo 96. Quiero que entendamos que la razón por la cual el mundo nos resulta tan atractivo, la razón por la que parece tan difícil apartar nuestra mirada del mundo y del pecado, es porque no hemos pasado suficiente tiempo mirando a Jesús. Saben, hermanos y hermanas, escúchenme, Jesús es hermoso. ¿Es Jesús hermoso, sí o no? Jesús es hermoso. Ahora, si pasáramos más tiempo contemplando la hermosura de Cristo, las palabras del salmista o del himno se volverían nuestras propias palabras. ¿Conocen ese himno que dice, pon tus ojos en Cristo, mira de lleno su rostro maravilloso? Y las cosas de esta tierra o de este mundo se volverán, ¿qué? Extrañamente opacas a la luz de su gloria y gracia. Nuestro problema es que no tomamos suficiente tiempo para mirar a Jesús. La Biblia dice que Jesús es hermoso. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 96. Y cuando lleguen allí, háganmelo saber diciendo amén. Leamos juntos el versículo 6. Salmo 96, versículo 6. La Biblia dice, honor y majestad están delante de él. Fuerza. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Y hermosura, ¿dónde están? En el santuario. Mis hermanos y hermanas, esta noche vamos a descubrir algo sobre ese santuario. Porque miren, si queremos ver la hermosura de Jesús, tenemos que entrar en el santuario. ¿Por qué es eso? Van a ver por qué. Verán, mis hermanos y hermanas, lo más hermoso del santuario no es el mobiliario. Lo más hermoso del santuario no son los velos. No es el hierro ni las vestiduras. Lo más hermoso del santuario es un hombre cuyo nombre es Jesús. Y cuando veamos la hermosura del hombre, Cristo Jesús, al contemplarlo, seremos transformados. Al pasar tiempo con Él, Él nos cambiará. Al hablar y comunicarnos con Él, nuestras vidas experimentarán un avivamiento y una reforma. Nuestro problema es que no pasamos suficiente tiempo con el hermoso Jesús. Ahora bien, ¿cuál es la cosa más grande que podemos estudiar si queremos ver la hermosura de Jesús? ¿Cuál es la cosa más grande que podemos estudiar si queremos entender cómo llegar a conocer a Dios como un amigo cercano, íntimo y personal? Lo más grande que podemos estudiar es, no te lo voy a decir, te lo voy a mostrar en la Biblia. Ve al libro de Lucas. ¿Qué libro dije? Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, y nota lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 21. Quiero que comprendamos que lo más importante que podemos estudiar mientras buscamos convertirnos en amigos de Dios en estos últimos días para poder apreciar la belleza de Jesús es algo llamado el plan de redención. ¿Podrías repetirlo conmigo? El plan de redención. Déjame mostrarte eso de la Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 21, comenzando en el versículo 25, leámoslo juntos. ¿Está ahí? Amén. En el versículo 25, leámoslo juntos. La Biblia dice, ¿y qué habrá? Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Hablemos de las señales de los últimos días. Todas estas señales que se manifiestan. Entonces dice, sobre la tierra, angustia de las naciones, con perplejidad. Esto está ocurriendo ahora mismo. El mar y las olas rugen en el versículo 26. El corazón de los hombres desfallecerá por el temor y por la expectación de las cosas que, ¿qué dice el texto? Algo va a suceder en esta tierra. Se está preparando algo, hermanos, algo más grave de lo que hayamos visto. Y dice que al observar estas cosas, los hombres desmayarán de terror, porque las potencias celestiales serán sacudidas. Ve 27. Y entonces verán al Hijo del Hombre en una nube con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida. Así que tenemos señales de los últimos días que nos llevan hasta la segunda venida de Jesús. Y luego la Biblia dice en el versículo 28, leamos juntos el versículo 28. Dice, y cuando estas cosas no dice que terminen. ¿Qué dice la Biblia? Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces no mires hacia abajo, sino ¿qué debes hacer? Mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Así que, hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que lo más grande que podemos estudiar
En los últimos días, al ver las señales de los tiempos por todo el mundo, cosas que harán desfallecer el corazón de los hombres por el temor, en lo que deberíamos enfocarnos no es simplemente en lo que está sucediendo aquí abajo. Debemos mirar hacia arriba porque nuestra redención está haciendo ¿qué? ¿Se acerca? Esto es Dios tratando de dirigir nuestra atención y nuestro estudio al plan de redención en estos últimos días. Ahora, hermanos y hermanas, alguien dice, bueno, yo no creo que necesite estudiar el plan de redención. Ya lo entiendo. Me pregunto si realmente lo entiendes. Me pregunto si realmente lo entendemos. ¿Sabes que se nos dice que vamos a estar estudiando el plan de redención por las edades interminables de la eternidad? Mentes perfectas, ángeles, mundos no caídos, el hombre, a través de las edades interminables de la eternidad, estaremos estudiando el plan de redención. Creo que necesitamos empezar ahora. ¿Qué opinas? Para ver la hermosura del hombre, debemos entender la belleza de su plan. La hermosura del plan va a revelar la hermosura del hombre. Eso me gusta. ¿Lo repetirías conmigo? La hermosura del plan va a revelar la hermosura del hombre. Digámoslo juntos. La hermosura del plan nos va a revelar la hermosura del plan correcto que nos llevará al hombre correcto, Jesucristo. El plan equivocado nos llevará al hombre equivocado, el hombre de pecado, el Papa de Roma. Nuestro problema es que no entendemos al hombre porque no hemos estudiado su plan. ¿Qué plan? Es el plan de... Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué nos ha dado Dios para entender el plan de redención? ¿Qué nos ha dado Dios? Él nos ha dado su palabra. De hecho, vayan a 2 Timoteo. Vayan a 2 Timoteo capítulo 3. Quiero que veamos esto en la Biblia. Y en 2 Timoteo capítulo 3, ¿saben que esta es la razón por la que Él nos dio la Biblia? Y en 2 Timoteo 3, el mayor objetivo de la Biblia es revelar al hombre al revelarnos el plan de salvación o el plan de redención. Mira 2 Timoteo capítulo 3 a partir del versículo 15. Mira 2 Timoteo 3 versículo 15. Ahora debes asegurarte de tener esto. Espero que estés anotando esto. Espero que estés tomando notas. Porque lo que estamos estudiando es la vida y la muerte. 2 Timoteo capítulo 3. Leámoslo juntos. ¿Está ahí? Amén. Versículo 15. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 15? La Biblia dice, y eso viniendo de un niño. Ahora bien, ¿son nuestros hijos capaces de comprender? ¿Sí o no? Es asombroso. Decimos, oh, no tienen suficiente capacidad de atención. No pueden quedarse sentados durante 1 o 2 horas. Ponlos frente a un videojuego. Se quedarán sentados toda la noche. Ponlos frente a una película. Los pones frente a una película y se quedan sentados durante 3 o 4 horas. Ahí no tienen ningún trastorno de déficit de atención, ningún TDA. Pero cuando llegan a la iglesia, de repente la ciencia entra en acción. Hermanos y hermanas, hemos perdido la cabeza. Creemos más en el diablo que en Cristo. Si el diablo puede mantener la atención de nuestros hijos durante 3 o 4 horas y hacer que jueguen todo el día, pero aún así no creemos que Dios, la Biblia y el Espíritu valgan eso. El problema no son ellos, el problema somos nosotros. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que un niño puede entender, esto es 2 Timoteo 3, y en el versículo 15, la Biblia dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido ¿cuáles son las siguientes 2 palabras? Las sagradas que, ahora, escuchen, me encanta cómo lo dice la Biblia, las sagradas escrituras. Dice las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús, Dios nos dio las escrituras para entender y llegar a ser sabios para la salvación o el plan de redención. Ahora, la mayoría no entiende el plan de redención. Tú dirás, bueno, ¿cómo lo sé? Sabes, la mayoría de las religiones ni siquiera creen en el plan de redención. Si vas a las religiones orientales, no tienen ninguna idea del plan de redención. Puedes vivir como te plazca. Y tienen lo que se llama, cuando empiezas a regresar, ¿cómo le llamamos a eso? Reencarnación. Gracias. Ellos dicen, puedes vivir como quieras. Vuelves como una hormiga o alguna cosa terrible y luego vives mejor y simplemente sigues regresando. No hay ninguna idea de un plan de redención. Pero incluso entre aquellos que dicen pertenecer a la religión cristiana, sabes que la mayoría de los cristianos hoy en día te dirán que no entienden el plan de redención. ¿Cómo lo sé?
porque te dirán que el plan de redención terminó en la cruz en el año 31 después de Cristo. ¿Estoy en lo correcto o equivocado? Te dirán que cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, el plan de redención llegó a su fin en ese momento. No entiende la redención. ¿Cómo lo sé? La Biblia dice que en los últimos días, ante señales celestiales en la segunda venida, veremos que la redención no es pasada. Dice, nuestra redención se acerca. ¿Qué? ¿Sabes qué significa Nai? Eso significa que el plan de redención ni siquiera termina en la segunda venida de Cristo. Así que, mis hermanos y hermanas, si un hombre dice que el plan de redención terminó en la cruz, no entiende la redención. Y eso es lo que creen todas las demás religiones, excepto por un pequeño grupo de personas llamados adventistas del séptimo día. Pero les voy a decir algo, incluso los adventistas del séptimo día hoy en día están creyendo lo mismo porque hemos absorbido el vino de Babilonia. Pero Dios quiere que tú y yo volvamos al reavivamiento y la reforma. Ahora, dentro de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está dejando claro el plan de redención. De hecho, saben, hermanos y hermanas, miren lo que dice la inspiración sobre este punto. En el libro La Educación, página 126, esta es una de las citas más poderosas que jamás leerán sobre este tema. Leamos esto juntos. Dice, la energía creativa que llamó al mundo a la existencia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora, escúchenme. ¿Me quieren decir que la energía creativa que dijo, sea la luz, y fue la luz? ¿De dónde vino la luz? De la nada. Que Dios creó algo de la nada con el poder de su palabra. Mis hermanos y hermanas, nada es más poderoso que esta Biblia. ¿Sabes que la Biblia es el libro más grande del universo? No me importa con qué libro la compares. Puedes tomar esta Biblia, escúchame, y puedes ir a la biblioteca más grande del mundo. Puedes ir allá, sabes, tienes bibliotecas. Sabes que en Connecticut tienes una de las llamadas escuelas de la Ivy League. Dices que las escuelas de la Ivy League son prestigiosas. Tienen las mejores bibliotecas para investigación. Puedes ir a Yale, puedes ir a Princeton, puedes ir a Harvard, puedes ir a todas estas escuelas y visitar sus bibliotecas. Ve a la biblioteca más grande del mundo que se llama la Biblioteca del Congreso. Y puedes tomar cualquier libro o todos esos libros juntos y ninguno de ellos puede superar la palabra de Dios. Este es el libro más grande del universo. Y por eso el diablo no quiere que estudies este libro. Por eso el diablo no quiere que tus hijos estudien este libro. Porque este libro tomará a un joven y lo convertirá en un hombre. Este libro tomará a una joven y la convertirá en una mujer. Este libro tomará a alguien inmaduro y lo hará madurar en Cristo Jesús. Este libro cambiará nuestras vidas. El diablo lo odia. Ahora mi hermano dice, mira lo que dice. Dice que la energía creativa que da origen a los mundos está en la palabra de Dios. ¿Qué hace esta palabra? Háblame, que alguien me hable. ¿Qué hace? Otorga poder. Engendra vida. Cada comando es una promesa. Aceptado por testamento. Recibido en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y recrea el alma a imagen de Dios. Amigos míos, la Biblia hace todo eso. El diablo creó vicios que absorben la mente. La vida impartida se sostiene igual por toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que nos dio vida nos mantendrá vivos. ¿Saben, hermanos y hermanas, que no pueden tener un avivamiento y una reforma sin la palabra de Dios? Por eso les dije, no vengan solo con teléfonos celulares, traigan su Biblia. Mis hermanos y hermanas, ¿saben que Jesús no tenía un coro, pero sí tenía la palabra de Dios? ¿Estoy en lo correcto o equivocado? Ahora, mis hermanos y hermanas, es hermoso tener todo lo que tenemos, la música y todo. Hoy se cree que la falta de jóvenes en la iglesia es por no usar música mundana y que con tambores fuertes los atraeremos. Pero hermanos y hermanas, los tambores no producen avivamiento ni reforma. Los tambores no producen un cambio en Dios. La música no nos cambia. No me importa lo hermosa que sea. La música por sí sola no tiene poder para convertir el alma, pero la palabra de Dios sí tiene ese poder. ¿Dices que no me crees? Ve al cementerio más cercano aquí
¿Hay un cementerio cerca de esta iglesia? ¿Dónde está el cementerio más cercano? Ve al cementerio más cercano y puedes llevar tu música. Puedes llevar cualquier música que tengas y tocarla tan fuerte y tanto tiempo como quieras. No, los muertos no vuelven a la vida. Pero Jesús, sin música, sin coro, sin nada, Él se paró sobre la tumba abierta de Lázaro y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aunque estuvieras muerto, vivirás. Él dijo: Lázaro, sal fuera. Y él volvió a la vida. Ahora sabes, tuvo que llamar a Lázaro por su nombre. ¿Sabes que si Jesús no hubiera dicho Lázaro, todos en la tumba se habrían levantado? Ahora, hermanos y hermanas, ese mismo poder está en la palabra de Dios y hoy te está diciendo a ti: ven a mí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiero estudiar esa palabra. ¿Qué dices tú? Ahora, hermanos y hermanas, esto produce avivamiento, reforma. Ahora bien, nadie puede dedicarse a tal estudio sin desarrollar poder mental. Y el valor mental del estudio de la Biblia no consiste solo en buscar la verdad y reunirla. Consiste también en el esfuerzo requerido para comprender los temas. Ustedes saben que el estudio de lo que vamos a estudiar va a requerir cierto esfuerzo para comprenderlo. Eso es parte del ejercicio de la Biblia. Dice que la mente ocupada solo con asuntos comunes se vuelve, ¿qué? Enana y débil. ¿Qué significa débil? ¿Qué significa débil? ¿Se debilita? Es solo decir, si nunca se le encomienda la tarea de comprender verdades grandiosas y de gran alcance, ¿qué es lo que pierde con el tiempo? Crecimiento, y como salvaguarda contra esta degeneración y estímulo al desarrollo. Nada más puede igualar el estudio de la palabra de Dios. Lo que dice, como un medio no solo de entrenamiento espiritual, sino como un medio de ¿qué? Formación intelectual. La Biblia es más eficaz que cualquier otro libro. Mira lo que dice. ¿Ok? Alguien háblenme. ¿Ok? Todos los demás libros juntos. Ninguna biblioteca es mejor que esa Biblia. Dice que la grandeza de sus temas, la digna sencillez de sus expresiones, la belleza de sus imágenes. Te voy a decir algo. Hay belleza en la Biblia. Dice que vivifican y elevan los pensamientos como nada más puede hacerlo. Ningún estudio da tanto poder mental como esforzarse en entender las verdades reveladas, aún atenuadas. La mente, al contactar los pensamientos del infinito, inevitablemente se expande. ¿Y hacer qué? Fortalecerse. Hermanos míos, les voy a decir algo. Recuerdo cuando mi maestro, antes de morir, la primera vez que lo vi, miró su Biblia y la tomó y dijo, esto es bueno. Él la miró y yo le pregunté, ¿qué hay en la Biblia que sabe tan bien? Hermanos y hermanas, hay algo especial en esta palabra de Dios. Ahora, ¿qué puso Dios dentro de esta Biblia? ¿Qué puso Él dentro de esta Biblia? Miren lo que dice en Educación, página 125. Dice, el tema central de ¿qué? Ahora, ¿qué es un tema central? Eso significa que lo que todo gira alrededor es la carga de todo el asunto. Dice, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual todo lo demás en todo el libro gira en torno a ¿qué? Alguien, hábleme. El plan de redención. Entonces, ¿cuál es el tema central de la Biblia? El plan de redención. Dice, la restauración en el alma humana de la imagen de Dios desde la primera insinuación de esperanza en la sentencia pronunciada en Edén. ¿Qué versículo nos muestra la sentencia pronunciada en Edén? ¿Qué versículo de la Biblia? Génesis 3:15. ¿Sabes lo que dice ese texto? ¿Qué dice el texto? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahora, hermanos y hermanas, ustedes no entienden. Ese es el texto más poderoso de la Biblia cuando se entiende correctamente. Volveremos a eso. Así que ahora, hermanos y hermanas, esto dice desde la primera insinuación de esperanza. Ahora, ¿alguien sabe qué es una insinuación? ¿Alguien sabe qué es una insinuación? ¿Qué es una insinuación? ¿Alguien sabe qué es una insinuación? Una pista. No es decir algo directamente, sino insinuar algo. ¿Sabes? A veces cuando un hombre quiere algo especial, pero no sabe si su esposa lo sabe,
Él sabe cómo lanzar indirectas a su esposa. Se acerca el día del padre. Mi cumpleaños está a la vuelta de la esquina. ¿Qué está lanzando él? Él está lanzando una ¿qué? Una indirecta. Ahora, hermanos y hermanas, ¿saben que la Biblia dice, la inspiración nos dice, que fue la primera insinuación de esperanza? Fue en Génesis 3:15. ¿Sabes? Antes de Génesis 3:15, el hombre cuando pecó no sabía que iba a haber un plan de redención. Adán y Eva cuando pecaron, la inspiración dice, incluso los ángeles, dice que cada ángel dejó de tocar su arpa cuando el hombre pecó porque pensaban que no habría redención. Ese era un secreto que se guardó en medio de la divinidad y el consejo de paz. Eso no fue revelado ni dado a conocer hasta Génesis 3:15. Y por primera vez el hombre supo que había un plan para redimirlo. Alabo a Dios por ese plan. ¿Qué dices tú? Dice que desde la primera insinuación de esperanza y la sentencia pronunciada en el Edén, Génesis 3:15, hasta la última gloriosa promesa del Apocalipsis, verán su rostro y su nombre estará. ¿Dónde? ¿Dónde? En su frente. Es Apocalipsis 22:4. ¿La carga de cuántos libros? De cada libro y de cada pasaje de la Biblia, ¿cuál es la carga? Es la revelación de ¿qué? Esta maravillosa cosa. ¿Cuál es esta cosa maravillosa? El plan de redención. Así que ahora, mira lo que dice. Esta es la carga de cada libro, de cada pasaje de la Biblia. Es la revelación de esta cosa maravillosa, la elevación del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. El que comprende esta piedra tiene ante sí no un pequeño campo, sino ¿qué tipo de campo? ¿Qué tipo de campo? Un campo infinito para estudiar. Él no obtendrá la llave. ¿El qué? ¿El qué? Tiene la llave que le abrirá toda la casa del tesoro de Dios. ¿De qué? ¿De Dios qué? La palabra. Ahora, ¿alguna vez has pensado en tu mente, estoy tratando de estudiar la Biblia, pero parece estar cerrada para mí? No puedo entenderla, no puedo abrirla. ¿Saben, hermanos y hermanas, que la Biblia tiene un candado a menos que tengas la llave que abre toda la Biblia? Ahora, mis hermanos y hermanas, si la iglesia estuviera cerrada y ustedes vinieran a la iglesia e intentaran entrar, no podrían entrar. ¿Qué necesitarías para abrir la iglesia? ¿Qué necesitarías? Y entonces la llave la abre. Bueno, el mundo realmente no puede profundizar en la Biblia porque está cerrada. Ahora, mis hermanos y hermanas, pero Dios nos ha dado la llave del conocimiento. La llave se encuentra en el plan de... Ahora, ¿cuánto de la Biblia abre el plan de redención? Toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ahora recuerden, dice este tema, el plan de redención. ¿De cuántos libros es la carga? ¿De cuántos libros? De cada libro y de cada qué. Ahora, entiendan, eso significa que no puedo abrir Génesis sin el plan de redención. Éxodo no puedo abrirlo sin el plan de redención. Esa es la llave. Que si estoy estudiando Daniel, ¿qué va a abrir el libro de Daniel? Díganme, alguien, ¿qué va a abrir el libro de Apocalipsis? No me importa lo que esté estudiando en la Biblia. ¿Alguna vez has estudiado Crónicas o Mateo y lees engendró a y dices, no entiendo de qué está hablando? Pero cuando entras en el plan de redención, todo se abre. Empiezas a ver la belleza de cada versículo, de cada libro de la Biblia. Así que ya sea que esté leyendo Génesis o Daniel, Levítico o Apocalipsis, todo es el plan de redención. Ahora, mis hermanos y hermanas, esta es la clave. Así que cuando la Biblia dice en Apocalipsis 13, aquí está la sabiduría. Que el que tenga, ¿qué? Entendimiento, cuente el número de la bestia. Sabes que nunca entenderemos a menos que comprendamos el plan de redención. Ahora, mis hermanos y hermanas, debido a que el plan de redención es tan importante, Dios nos ha dado algo dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, para dejar claro el plan de redención. ¿Qué nos ha dado Dios en la Biblia para entender el plan de redención? Él nos dio algo muy especial, algo muy especial. ¿Alguien sabe qué nos dio? Alguien dijo el Espíritu Santo, pero dijimos en la Biblia. Ahora, el Espíritu Santo influye en la Biblia y nos ayuda a estudiarla, pero dentro de la Biblia. Vayamos al Salmo 77. Ahora, incluso antes de mirar el versículo, allí ya conocemos el propósito principal del libro de los Salmos. Antes de mirar el libro, antes de mirar el capítulo o el versículo, ya sabes de qué está hablando. Está revelando el plan de redención
Redención, redención. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 77. Y en el Salmo 77, noten lo que dice la Biblia, comenzando en el versículo 13. ¿Están allí? Amén. Leamos juntos el versículo 13. Salmo 77, versículo 13. Leamos eso juntos. La Biblia dice, tu camino, oh Dios, ¿dónde está? No fuera del santuario. Dice, tu camino, oh Dios, ¿dónde está? ¿Dónde? En el santuario. Ahora, cuando entramos al santuario, ¿qué va a suceder? Miren la siguiente parte. Dice, ¿quién es tan grande Dios como qué? Cuando entramos al santuario, muestra cuán grande es Dios. Vemos que la belleza del hombre se revela en la belleza del plan de redención, tal como se encuentra en el santuario. Ahora, mis hermanos y hermanas, dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Ahora bien, ¿cuál es el camino dentro del santuario? Alguien dice, es el camino de Dios, y eso es correcto. Pero ¿cuál es el camino de Dios? El camino de redención de Dios. ¿Cómo lo sé? Continuemos. Mira lo que dice la Biblia. Siguiente verso. El siguiente versículo dice, versículo 14. ¿Tú eres el Dios que lo hace? Maravillas. Recuerda esta cosa maravillosa, esta cosa maravillosa. Has demostrado tu poder entre el pueblo. Versículo 15. Leámoslo juntos. Versículo 15. ¿Qué dice? Con tu brazo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Redimiste a tu pueblo, los hijos de Jacob y José. Sela. En otras palabras, ¿qué camino hay en el santuario? ¿El camino de qué? ¿El camino de qué? Que Él va a redimir a su pueblo. El camino de la redención. Así que dentro del santuario es el camino de la redención. Tu camino, oh Dios, está en los santos. ¿Qué camino? ¿Cómo va a redimir a su pueblo? Ahora, ¿a qué me refiero con camino? ¿A qué me refiero con camino? Supongamos que ahora mismo yo fuera a tu casa. Ahora, nunca he estado allí antes. Y de repente tú dices, bueno, mira, nunca has estado allí, pero te voy a mostrar el camino a mi casa. Cuando me muestras el camino a tu casa, ¿a qué te refieres con el camino? ¿Qué quieres decir con el camino? Te refieres a las instrucciones o al plan de cómo llegar allí. Así que cuando la Biblia dice, tu camino está en el santuario, ¿qué camino? ¿Qué plan? ¿Qué instrucciones? El camino de la redención, el plan de la redención. Así que mis hermanos y hermanas, esto es lo central. Y así si entendemos el santuario, entenderemos el plan de redención. Ese es el propósito. ¿Estamos entendiendo? De hecho, vayan al Salmo 73. Vayan al Salmo 73. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 73. De hecho, en el Salmo 73 se nos dice que este es el único lugar al que podemos ir para obtener entendimiento. Miren el Salmo 73, ya lo sabemos. ¿Cuál es la carga del Salmo 73? ¿Cuál es la carga? No te escucho. ¿Cuál es la carga? ¿El plan de qué? Porque la carga de cada libro, de cada pasaje de la Biblia, es esta cosa maravillosa. Ahora miren lo que dice el Salmo 73, comenzando en versículo 16. En el Salmo 73, comenzando en el versículo 16, miren lo que dice la Biblia. Él dice, cuando pensé en entender esto, fue muy doloroso para mí. Ahora, si vuelves al primer versículo del Salmo 77, él está hablando de observar a los malvados. Y parecía que los malvados prosperaban. Parecía que cada vez que los malvados hacían algo, prosperaban. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que parece que en el momento en que no sigues a Dios, el diablo intenta hacer que parezca que prosperas? Y en el momento en que sigues a Dios, el diablo intenta hacer que parezca que no estás prosperando. El hombre tenía un trabajo, sigue a Dios, pierde su trabajo. El hombre dijo que amaba a Dios. De repente comienza a seguir a Dios. Le quitan al hijo. Muere una hija, o muere una hermana, o muere alguien a quien amamos. Parecía una calamidad. Y el diablo está tratando de que parezca así. En el momento en que seguimos a Dios, nada bueno sucede. Y David casi se sentía igual. De hecho, tanto así retrocedamos. Versículo 13. David casi dijo esto. Dice en el versículo 13, en verdad he limpiado mi corazón. ¿Dónde? En vano, y he lavado mis manos. ¿En qué? Él dijo, espera un momento. ¿Estoy limpiando mi vida para nada? Pero no es para nada. Mira el versículo 16. Él dice, cuando pensé en entender esto, ¿qué fue? En otras palabras, cuando parecía que al servir a Dios todo estaba fallando. Parecía que era doloroso seguir a Dios, pero no se quedó así para siempre. De hecho, ¿cuál es la primera palabra del versículo 17? ¿Cuál es la primera palabra? Ahora solo parecía así hasta que sucedió algo más. La Biblia dice en el versículo 17, ¿hasta qué? Entré en el santuario de Dios.
No afuera, sino ¿dónde? ¿Dónde? Dentro del santuario de Dios. Ahora lee las siguientes dos palabras. ¿Y luego qué? Entendido. Ahora, mis hermanos y hermanas, eso me dice algo. El lugar para entender no está fuera del santuario. ¿Dónde es el lugar para entender? Dentro del santuario. Tu voluntad, Dios, está en el santuario. Ahora, ¿saben que si no entramos en el santuario nunca entenderemos? Y por eso el mundo religioso está confundido. Hoy en día, el mundo religioso está confundido acerca del día de adoración porque no están en el santuario. Están confundidos acerca de la dieta porque no están en el santuario. Se confunden por la ropa, música, culto y vida. ¿Por qué? Porque no estamos en el santuario. Para entender a Dios hay que entrar porque el lugar de entendimiento está dentro del santuario. Y hasta que fui al santuario de Dios, entonces entendí. Así que ahora recuerden, aquí está la sabiduría. Que el que tiene, ¿qué? Entendimiento. Cuente el número de la bestia. Y su número es 666. Nunca entenderé el Apocalipsis y la bestia en el tiempo, a menos que primero entre en él. Porque ese es el lugar del entendimiento. ¿Estamos juntos? Ahora, mis hermanos y hermanas, vamos a ver esta noche que debemos entender que la imagen que estamos armando del rompecabezas. ¿Recuerdan ese rompecabezas? Lo primero que necesitamos es la imagen. La imagen es el santuario. Y en el santuario, ¿qué imagen se está representando? ¿El plan de qué? ¿El plan de qué? Ahora, mis hermanos y hermanas, si no entendemos el santuario y el plan de redención, no entenderemos ninguna otra pieza del rompecabezas. No tendrá sentido que el señor Trump está haciendo. No tendrá sentido lo que hace el Papa y cuando muere un Papa y entra uno nuevo. Nada de eso tendrá sentido. Hay un límite, no tendrá sentido. La última generación no tendrá sentido. Lo que deberíamos estar haciendo para conocer a Dios y cambiar nuestras vidas. No tendrá sentido a menos que entre en el santuario. Y por eso este pequeño grupo de personas llamados adventistas del séptimo día hemos recibido un mensaje que está centrado en el santuario. Ningún otro pueblo en el planeta tiene un mensaje como este. Pero adivinen qué, Satanás lo sabe. Y ahora la mayoría de los adventistas del séptimo día ya no entienden nuestro mensaje. Hemos desarrollado lo que se llama amnesia espiritual. Hemos perdido nuestra identidad. No sabemos quiénes somos. Por eso nos vemos como el mundo, actuamos como el mundo, nos vestimos como el mundo, tenemos la música del mundo y la educación del mundo. Es porque estamos confundidos. ¿Por qué? No entendemos. Por eso estamos estudiando esta noche. ¿Entienden? Ahora, la única manera de entender es que debo ir. ¿A dónde? ¿A dónde debo ir? ¿A dónde debo ir? Ahora, ese santuario solo tiene 3 lugares conectados a él. ¿Cuántos lugares? Solo 3 lugares. ¿Alguien sabe los nombres de esos 3 lugares conectados con el santuario? El primero se llama atrio exterior. ¿Lo dirían conmigo? ¿Cuál es el primer lugar conectado al santuario? ¿Cuál es el primer lugar? Atrio exterior. ¿Cuál es el segundo lugar conectado al santuario? Lugar santo. Permítame retroceder un poco. ¿Cuál es el tercer lugar conectado al santuario? Ahora los voy a poner a prueba. Hasta un niño puede entender esto. ¿Cuál es el primer lugar? No los escucho. Ahora voy a hacer que este lado diga atrio exterior. He estado descuidando este lado. Por favor, perdónenme, estoy mucho por aquí. Pero no lo sé, no me he olvidado de ustedes. ¿Cuál es el primer lugar del santuario? Ahora suenan como si hubieran estado durmiendo. Miren, necesito un poco más de energía. Denme un grito fuerte. ¿Cuál es el primer lugar? Ahora sí suenan mejor. ¿Cuál es el segundo lugar? Ahora sí, parece que están despiertos. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el tercer lugar? Ahora voy a desafiar a este lado. Solo tengo a unas pocas personas aquí. Díganme los 3 lugares. Vamos, denme una respuesta. Hagámoslo todos juntos. Ayudemos a este lado. Hagámoslo todos juntos. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahora escuchen, el trabajo comienza en el atrio. El plan de redención comienza en el atrio, pero termina en el... Esto nos lleva desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis.
nos lleva desde el principio del tiempo hasta él. Así que ahora, hermanos y hermanas, si estamos mirando este rompecabezas y miramos este mapa y este rompecabezas, eso significa que el plan de redención es este rompecabezas. Así que todo lo que sucede debe encajar dentro de los límites del plan de redención. Esa es la imagen. Todo lo que ha sucedido. Déjenme decirles algo. ¿Saben que lo que está haciendo el presidente encaja? Algo sucedió hoy. ¿Saben que hoy sucedió algo en la Casa Blanca? Encaja en la imagen. Pero no podemos entender esto a menos que entendamos la imagen. Así que, hermanos y hermanas, por eso miramos el plan. ¿Cuál es el primer lugar? El primer lugar es ¿cuál? El atrio exterior. El segundo lugar es ¿cuál? El lugar santo. El tercer lugar es ¿cuál? Ahora, los adventistas del séptimo día no inventaron ese nombre. Esos nombres son bíblicos. Si no sabes dónde está el atrio exterior, búscalo. Si no lo encuentras, ven a verme luego y yo te daré los versículos. La Biblia habla del lugar santo. La Biblia habla del lugar santísimo. No hay tiempo hoy para repasar esos versículos. Estoy llegando al punto final. Miren lo que dice aquí. Quiero que veamos algo. Ahora, mira lo que dice esto. El conflicto de los siglos, página 48. Dice, leamos esto juntos. Primero, al principio del párrafo, dice, todos los que han recibido la luz sobre estos temas, hablando del santuario y el juicio investigador, deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios ha, ¿qué? Encomendado a ellos. ¿El santuario dónde? ¿El santuario dónde? En el cielo. Es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive sobre la tierra. Eso es todo el mundo. Concierne al alma de los bautistas, al alma de los metodistas, al alma de los hindúes, al alma de los que están en la religión del Islam. También puede alcanzar el alma del ateo. Cada nación, tribu, lengua y pueblo, nuestro mensaje es apropiado y aplicable en todo el mundo. Mira lo que dice. Concierne a toda alma sobre la tierra. ¿Podrías decirme exactamente, revela el plan de qué tipo? Ahora, cuando dice que revela, ¿de qué está hablando cuando dice que revela? Está hablando del tema del santuario en el cielo. Revela el plan de redención. ¿Y qué hace? Ahora, mira con atención. Mira bien, esto es bueno. Dice que nos lleva hasta abajo. ¿Dónde? ¿Dónde? Así que si estoy estudiando el santuario, me va a llevar hasta el mismo ¿qué? Ahora, ¿cómo llamamos al cierre del tiempo, el principio del tiempo o el fin del tiempo? Así que la generación final puede entenderse si estudio el santuario, porque el santuario me va a llevar hasta el mismo ¿qué? El cierre del tiempo y la revelación del desenlace triunfante del conflicto entre la justicia y el pecado. Eso es el conflicto de los siglos, página 488. Eso significa que si estudio el santuario, debería llevarme al cierre del tiempo. En 2026, si estamos en el cierre del tiempo, ¿a dónde debo ir para entender si realmente estamos en el cierre del tiempo? ¿A dónde debo ir para entenderlo? Tu voluntad, Dios, está en él, y el lugar para entender el santuario me ayudará a comprender. Ahora, vamos un poco más allá. Vayamos al libro de Juan. ¿Qué libro dije? Padre Celestial, mientras nos preparamos para concluir este mensaje en estos últimos minutos, Señor, al acercarnos al final, por favor, haz que este mensaje quede profundamente grabado en nuestros corazones. Sentimos tu presencia y te necesitamos más que nunca. Ayúdanos, que nuestros hijos y nosotros los adultos veamos que esto no es un juego. Y Señor, ayúdanos a tomarlo en serio. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, hermanos y hermanas, voy a decirles algo. Si nuestros hijos no se lo toman en serio, es porque nosotros tampoco lo hacemos. Ahora, voy a decirles algo. Y pueden hacer esta prueba. ¿Saben que si la persona promedio se detuviera en medio del día sin que pase nada, simplemente van a su casa en medio del día y no le dicen a sus hijos lo que está pasando? Y se detienen a las 2 p.m. de la tarde, a las 2 p.m. y en medio del día se detienen y de repente se arrodillan y empiezan a rezar. Si su hijo entrara, seguro nos mirarían y dirían: mamá, papá, ¿qué pasó? ¿Alguien murió? Es tan poco natural para ellos vernos rezar que piensan que la única vez que rezamos es porque algo pasó. Mis hermanos y hermanas, si nos acercáramos a Dios con la reverencia que merece su nombre, saben que nuestros hijos seguirían el ejemplo de la misma manera. Nuestro problema es que no lo tomamos en serio. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué podemos empezar esta noche? Podemos comenzar de nuevo esta noche. Y si empezamos esta noche, Dios nos salvará a nosotros y a nuestros hijos. ¿Qué dicen? Ahora,
Mis hermanos y hermanas, observen lo que es esto. Vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. ¿Está ahí? Amén. Vamos a leer el capítulo 9 de Juan. Ahora bien, hermanos y hermanas, en el momento en que comprendemos la belleza de Cristo y la belleza del plan de redención, entonces nace en nuestra alma el espíritu de urgencia. Como ves, Dios quiere que seamos diligentes, pero no una urgencia insensata. Quiere que desarrollemos un sentido de urgencia inteligente. De hecho, hermanos y hermanas, ¿saben que nadie en toda la Biblia fue más urgente que Jesús? Porque nadie entendió el plan de redención más que Jesús. ¿Tenía Jesús urgencia? ¿Recuerdan cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Juan el Bautista? Mientras se preparaban para el bautismo, Juan miraba a Jesús y estaba tan conmovido por la hermosura de Cristo que dijo, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él es tan hermoso. Pero Jesús dijo, déjalo así por ahora. Bautízame. ¿Por qué? ¿Saben, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo estaba descendiendo en el año 27 después de Cristo? Había sido profetizado más de 500 años antes que el Espíritu Santo vendría a tiempo. Jesús lo entendió. Él dijo, Juan, bautízame. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué es el reino de los cielos? No muy lejos. Estaban. En otras palabras, no tenemos mucho tiempo. Jesús tenía prisa. ¿Recuerdas qué le dijo Jesús a Judas? Haz lo que debas hacer, rápido. Nadie fue más urgente que Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien predica y enseña como yo, lo hace para ayudarnos. Para adoptar un espíritu de urgencia, lo primero que haría el diablo sería tachar a esa persona de extremista. Si los tachas de fanáticos, tienes miedo de que el diablo te insulte. Espero que no tengas miedo de que te llamen nombres, porque la Biblia dice que pronto seremos odiados por todas las naciones por causa del nombre de Dios. No tengo miedo de que me llamen nombres, pero es increíble cómo hacemos las cosas. ¿Sabes que ahora mismo hay personas en Connecticut, en Nueva York, en Estados Unidos y en todo el mundo? Son fanáticos de todo lo demás. Son fanáticos de los deportes, fanáticos de los negocios, fanáticos de todo. Tú dices, ¿a qué te refieres? ¿Sabes que cuando dices que tienes un equipo favorito de baloncesto o de fútbol americano, ¿sabes cómo te llamas a ti mismo? Te llamas fanático. Eres fanático del béisbol. Eres fanático del baloncesto. Eres fanático del fútbol americano. Pero la mayoría de nosotros no somos lo suficientemente inteligentes como para mirar lo que significa la palabra. ¿Sabes? La palabra fan es simplemente una abreviatura de fanático. Así que lo que estás diciendo es que eres un fanático del baloncesto. Eres un fanático del fútbol americano. Te voy a decir algo. Yo era tan fanático del baloncesto que solía ser base. Fui titular como base en mi equipo. Ganamos campeonatos por todos lados. Tenía a mi jugador de baloncesto favorito. Lo tenía justo encima de mi cama. Un póster enorme, ya sabes, cubriendo toda la pared. Por todas partes, mi jugador de baloncesto favorito. Me movía por él. Era un fanático. Pero luego, cuando conocí a Jesús, no me importa que me llamen fanático de Jesús. ¿Por qué serías fanático y seguidor del diablo, del mundo, pero no de Jesús? Hermanos y hermanas, es increíble que podamos soportar todo de todo lo demás, pero no mantener nuestros ojos en Cristo. Ahora, hermanos y hermanas, Jesús quiere que entendamos que está bien ser urgentes. Nadie fue más urgente que Jesús. Él fue la persona más urgente de todo el mundo. Al adoptar una urgencia inteligente y no insensata, si ves una luna azul y crees que estamos en la última generación por eso, es absurdo. Vi un pájaro volando alto en el cielo. Eso debe significar que Jesús viene. Eso es una tontería. Dos autos chocan entre sí y dices que eso significa que la ley dominical viene. Eso es una tontería. Estoy hablando de una urgencia inteligente. La urgencia inteligente se produce al comprender a Cristo y el plan de redención. Eso nos lleva al final del tiempo. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿Jesús tenía urgencia? ¿Cómo lo sé? Mira Juan 9. Juan 9, capítulo 9, desde el versículo 4. ¿Estás ahí? Amén. Leamos juntos el versículo 4. La Biblia dice que debo hacer las obras del que me envió. ¿Cuándo? Mientras es de día, llega la noche. ¿Cuándo qué? ¿Era Jesús urgente, sí o no? Él dijo, tengo que trabajar mientras es de día. ¿Por qué? Él dice que la noche o el tiempo viene cuando ya no podré trabajar. ¿Cómo llamamos a un tiempo en el que podemos, cuando Dios ya no puede obrar para nuestra salvación?
A eso lo llamamos el cierre del tiempo de gracia. Jesús dijo que viene la noche cuando la gracia se cierra y nadie será salvo. Y así, hermanos y hermanas, Jesús tenía urgencia por esto. Ahora miren lo que dice esto. La pregunta no es si Jesús era urgente, porque sabemos que Él era urgente. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús era tan urgente? ¿Por qué Jesús tenía ese espíritu de urgencia? Háblenme esta noche mientras nos preparamos para cerrar. Háblenme esta noche. ¿Por qué Jesús tenía el espíritu de urgencia? ¿Alguien sabe por qué vamos a cerrar con este punto? ¿Por qué Jesús tenía el espíritu de urgencia? ¿Alguien sabe por qué? Él sabía que su tiempo era corto. ¿Cómo sabía él que su tiempo era corto? Esto es correcto. Pero hay una frase que estudiamos ayer y que necesitamos traer al día de hoy. Ahora, si el tiempo fuera eterno, ¿sería corto el tiempo de Jesús? ¿Sí o no? Si el tiempo de Jesús fuera eterno, si Él pudiera trabajar para siempre, ¿sería corto su tiempo? Así que la única manera en que Él podía saber que su tiempo era corto o que la noche venía, Él sabía que, hablen conmigo, alguien, que había un límite. Él sabía que había un límite. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo supo Jesús que había un límite? ¿Cómo lo sabes tú? Porque él estaba estudiando la Biblia. ¿Qué estaba estudiando en la Biblia? El plan de redención. ¿Qué del plan de redención? Estudió para poder entender el plan de redención, el santuario. Y cuando estudió el santuario dentro del plan de redención, adivinen qué, le permitió comprender que existía algo llamado el gran reloj del tiempo. ¿Cómo lo sé? Déjame contarte. Juan capítulo 7. Ve a Juan 7. ¿Qué libro dije? Juan 7. Veamos Juan 7:7. Analicémoslo juntos. Ahora fíjate, ¿recuerdas que cuando Jesús se estaba preparando abajo? No tengo tiempo para analizar esto en detalle. Apenas estoy tocando la superficie mientras nos preparamos para cerrar. Pero quiero preguntarte esto. ¿Recuerdas que la gente intentaba matar a Jesús desde el momento en que nació? Todas las armas del infierno se volvieron contra Jesús desde que era un bebé. ¿Recuerdas cómo los soldados romanos intentaban quitarle la vida? Durante todo el camino siguieron el rastro de Jesús. Pero cada vez que intentaban matarlo, ¿recuerdas que Jesús decía, mi hora aún no ha llegado? De alguna manera Jesús sabía la hora. Mira lo que dice la Biblia en Juan 7. Mira lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es la carga de Juan 7? El plan de redención. El versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, ¿cuáles son las dos palabras siguientes? Mi momento aún no ha llegado. Pero ¿cuál es tu tiempo? Ya está listo. ¿Sabía Jesús la hora, sí o no? Mira el versículo 8 del mismo capítulo. El versículo 8 dice, suban ustedes a esta fiesta. Yo no subo a esta fiesta. ¿Por qué? Porque mi tiempo aún no se ha cumplido del todo. Mira el versículo 30, mismo capítulo, versículo 30. El versículo 30 dice, entonces intentaron apresarlo, pero nadie le puso las manos encima. ¿Por qué? Porque su hora aún no había llegado. Así que no importaba lo que hiciera el diablo no podía tocar a Jesús hasta que fuera el momento. Cada parte de la vida de Cristo está en un horario establecido. Su nacimiento fue en un horario establecido. Su bautismo fue en un horario establecido. Su muerte fue en un horario establecido. Cada movimiento de Cristo estaba en un horario establecido, porque para todo hay una estación y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Ahora, mis hermanos y hermanas, Jesús, vayan a Juan 8, vayan al capítulo 8 de Juan. Miren el versículo 20, Juan 8, versículo 20. La Biblia dice que esas palabras las pronunció Jesús. ¿Dónde? Juan 8 y 20, ¿me estáis ahí? Amén. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, aunque estas palabras las pronunció Jesús en el tesoro mientras enseñaba, donde en el templo y nadie le ponía las manos encima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. No podíamos tocar a Jesús. Nadie había podido tocar a Jesús hasta ahora, hermanos y hermanas. Jesús lo entendió esta vez. Ahora alguien dice, veo la hora, veo el tiempo. ¿Cómo estás consiguiendo el reloj? ¿Cómo consigues el gran reloj del tiempo? Ve al capítulo 11 de Juan. Ve a Juan 11. Ahora estamos en Juan capítulo 11. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero los judíos intentaban apedrear y matar a Jesús. Pero de repente Lázaro se enferma. Y ahora Jesús se está preparando para ir a sanar a Lázaro. Entonces Jesús dijo,
Vamos a Judea. Y los discípulos dijeron, bueno, no vayas allí, porque los judíos han estado intentando apedrearte. No vayas allí. Es morir. Pero Jesús dijo, iré igual. Veamos el versículo. Leamos Juan 11, versículo 7. Juan 11, versículo 7 dice, después de esto les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Versículo 8. Sus discípulos le dijeron, maestro, últimamente los judíos han intentado apedrearte y vuelves allí. ¿Qué dijo Jesús? Háblame. Versículo 9. ¿Qué dijo Jesús? Jesús respondió y dijo, ¿no hay que 12 horas? ¿Dónde? Ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando empiezas a mirar una esfera que tiene 12 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo llamas a esa esfera del tiempo que tiene 12 horas? ¿Cómo lo llamas? ¿Lo llamas un reloj? Entonces Jesús lo entendió, el gran reloj del tiempo. Y Jesús dijo, mirad, no pueden tocarme porque aún no ha llegado mi hora. Ahora bien, hermanos y hermanas, ese reloj le indicó a Jesús cuándo iba a comenzar su ministerio. ¿En qué año comenzó Jesús su ministerio terrenal? ¿Qué año? Háblame, que alguien me hable. 27 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo iba a durar este ministerio? ¿En qué año iba a cerrar este ministerio para la nación judía? ¿Qué año? ¿Qué año? Año 34 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo? Entre el año 27 después de Cristo y el 34 después de Cristo, ¿cuánto tiempo hay? Hábleme alguien. Ahora entiendes mejor lo que estás leyendo. 7 años. ¿Cuántos años? Ahora escúchame. Hemos llegado a algo que es significativo. Hermano y hermana míos, son 7 años. ¿Sabes que el 7 es un número de gran importancia en la Biblia? Toda la Biblia fue construida sobre el número 7. El plan de redención está construido sobre el número 7. El santuario está construido sobre el número 7. El Apocalipsis está construido sobre el número 7. Mi maestro antes de morir me dijo y me enseñó que el 7 es un número ordinal. Significa que es el número en el que todo el cielo está ordenado y opera. Ahora, hermanos y hermanas míos, escúchenme. Un sistema informático tiene un número de operación. ¿Saben cómo llaman al número de operación de un sistema informático? ¿Saben cómo llaman a ese código que opera en todas las computadoras? ¿Saben cómo lo llaman? A eso lo llaman un código binario. Un código binario. ¿Qué significa BI? ¿Qué significa BI? ¿Como bicicleta 2? Ahora, el código binario es el lenguaje fundamental de tus computadoras y sistemas digitales usando solo 2 dígitos. Ahora, puede que no lo sepas, pero todo lo que ves en una computadora, todas las imágenes, toda la información, todo lo que una computadora puede hacer, todo lo que hace la computadora, todo lo que opera su sistema está basado en el código binario de 2 números, que son el 0 y el 1. Y son solo diferentes secuencias de 0 y 1. Cada imagen, toda la información, todo eso. Y tú dices, bueno, yo no veo eso, yo veo otra cosa. Déjame decirte algo sobre la Biblia. Puede que no veas todo, pero la Biblia tiene un sistema operativo y no se llama un código binario. Escúchame, he descubierto cuál es el código. Y el código no es un código menor. De hecho, voy a poner un nombre en el diccionario esta noche. ¿Estás listo para esto? ¿Cómo se llama? ¿Listo? Será mejor que estés sentado. Se llama código unionario. Sindical. ¿Y qué significa eso? Háblame, por favor. Un solo número controla todo el sistema. Y adivina cuál es el número. 7. Ahora te voy a contar algo. Cuando lo entiendas, todo tendrá sentido. Por eso, la iglesia que Dios dirige debe estar vinculada a ese número. Por lo tanto, su iglesia tendría que ser una iglesia adventista del séptimo día. La única razón por la que no entendemos esto es porque no entendemos el número del que está hecha la Biblia. No estoy hablando solo de algo que estamos inventando sobre los adventistas del séptimo día. Estoy hablando de la religión de la Biblia.
Todo lo que es el adventismo del séptimo día es la religión de la Biblia. Y una vez que entendamos esto, no tienes que tratar de convertir a alguien en adventista del séptimo día. Todo lo que tienes que hacer es mostrarle que hay un Dios en la Biblia, que es su libro, y automáticamente se convertirá en adventista del séptimo día. No tienes que inventar nada. Todo lo que tienes que hacer es ir a la Biblia y dejar que la Biblia se explique a sí misma. Ahora, mis hermanos y hermanas, oh, cómo desearía tener tiempo esta noche, pero voy a ir concluyendo. Ahora, ese 7 es lo que opera todo lo que Dios hace. ¿Sabes que el mundo y la última generación tienen algo que ver con el número 7? El 7 es el código de unión que va a operar todo el sistema de la Biblia. Ahora pregunta, ¿sabía Jesús el año en que iba a morir? ¿Sí o no? ¿Sabía él el año en que iba a morir? Él sabía que iba a morir en el año 31 después de Cristo. ¿Entendía Jesús el mes en que iba a morir? Sí. ¿Entendía él el día en que iba a morir? ¿Sabía él la semana en que iba a morir? ¿Sabía él la hora en que iba a morir? Él sabía que iba a morir a las 3 de la tarde del viernes, el día 14 del primer mes. Había, porque él estaba estudiando el gran reloj del tiempo. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren lo que dice. Él está estudiando este santuario. La Gran Conversión 399 dice que los tipos del Antiguo Testamento señalan al otoño como el tiempo de la purificación del santuario. Hablaremos de esto mañana. Esto quedó muy claro cuando se prestó atención a la manera en que los tipos relacionados con la primera venida de Cristo han sido ¿qué ahora? Volveremos ahora. No quiero apresurar esto. No quiero apresurar esto. Sin prisas, volveremos. De hecho, vamos a concluir. Voy a mostrarles esto. Voy a volver y veremos todo esto. Voy a venir con todo esto. Se cumplieron. Hablemos de esto, pero mira esto un momento. Quiero concluir. Mira lo que dice esto. Deseado de todas las gentes. Página 31. Leamos. La venida del Salvador fue predicha en el Edén. Desde Enoc, patriarcas y profetas repitieron la promesa, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no vino. La profecía de Daniel reveló el tiempo de su advenimiento, pero no todo estaba bien. Ellos interpretaron el mensaje. Siglo tras siglo pasaba. Las voces de los profetas, ¿qué hicieron? Cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar, los días pasan y toda visión fracasa. El propósito de Dios, como las estrellas en su camino señalado, no conoce la prisa. ¿Y qué más? En otras palabras, sucede a tiempo. Dice que a través de los símbolos de la gran oscuridad y el horno humeante, Dios le había revelado a Abraham la esclavitud de Israel en Egipto. Y había declarado que el tiempo de su peregrinación sería de 400 años. Contra esa palabra, todo el poder del orgulloso imperio de Faraón luchó en vano. En el mismo día señalado en la promesa divina, sucedió que todo el ejército del Señor salió de la tierra. ¿De qué? Ahora, puede que no entiendas eso, pero escúchame. La Biblia dice que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Éxodo 12:41 dice, en el mismo día. Ahora, puede que no entiendas eso. Lo que eso significa es que el mismo día ese fue el día que Dios le dio a Abraham en Génesis 15, 400 años antes, y les dijo el día exacto en que saldrían de Egipto. Y eso significaba que no salieron ni un día después, ni un día antes. Salieron de Egipto a tiempo. Ahora, mis hermanos y hermanas, así lo dice el Consejo del Cielo. La hora para la venida de Cristo había sido, ¿qué? Háblenme, alguien la determinó. Y cuando díganme, ¿el qué? El gran reloj del tiempo señaló esa hora. Jesús nació donde Jesús vino en la plenitud del tiempo. Él nació a tiempo. Jesús comenzó su ministerio terrenal a tiempo. Jesús murió en la cruz a tiempo. Jesús resucitó a tiempo. Jesús fue al lugar santo del cielo. Al santuario a tiempo. Jesús entró en el lugar santísimo a tiempo. Y Jesús volverá por segunda vez. ¿Adivinen qué? A tiempo. Pero no entendemos ese tiempo. Y la razón por la que no entendemos el tiempo es porque no entendemos el plan de redención. Tu camino, oh Dios, está en qué ahora. La manera en que Jesús entendió esto. Él estaba estudiando algo dentro del santuario. Él estaba estudiando lo que se llamaba la Pascua, que era la primera fiesta. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas fiestas? La Pascua no fue el final. Esto era solo el principio. Hay 7 fiestas. ¿Por qué? Porque funciona con el número 7. El servicio del santuario llegó a su fin y el final de los 7.
Ahora, les voy a dar una tarea. Aquí está la tarea. Si haces esta tarea, estarás preparado para el estudio de mañana. Un buen profesor tiene que poner deberes, así que no puedo mandarte a casa sin tarea. Amén. ¿No te oí decir amén? Lo diré por ti. Amén. Levítico 23. Lee el capítulo. Ahora, como no estás mirando ninguna pantalla, tienes mucho tiempo. Levítico capítulo 23. El capítulo completo que ahora se encuentra dentro del capítulo 23 va a tratar sobre los 7 festines. Quiero que estés preparado para decirme mañana el nombre de las 7 fiestas y las fechas de las 7 fiestas. Ahí está todo. Levítico 23, los 7. Levítico 23. Esa es la tarea. Y quiero que leas algo del libro. El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Hay un capítulo 22. Se llama Profecía Cumplida. Las páginas en particular que quiero que leas, puedes leerlo todo, pero las páginas específicas que quiero que leas son de la 398 a la 401. Páginas 398 a 401. 2 tareas, una sobre la Biblia, la otra sobre el espíritu de la profecía. ¿Cuál es la tarea bíblica? ¿Leer qué? ¿Leer qué? Levítico, capítulo qué? 23. ¿Qué buscas en Levítico 23? ¿Qué estás buscando? Las 7 santas convocaciones de fiestas, sus nombres y fechas. Entonces quiero que vayas a una gran controversia. ¿Qué capítulo? Capítulo 22, profecía cumplida. Particularmente las páginas. ¿Qué páginas? En particular de la 398 a la 401. Ahora, si lees eso, te prometo que vas a empezar a entender esto. Te voy a decir algo. Vamos a ver que cuando entiendas eso, nos va a demostrar que en 2026 estamos en la generación final, que vamos a ver que nos quedan como mucho unos pocos años. Lo voy a probar mañana por la gracia de Dios y mis hermanos y hermanas. Entonces comenzaremos a entender por qué están ocurriendo estos eventos ahora mismo. ¿Sabes lo que pasó hoy? ¿Alguien sabe lo que pasó hoy? Hubo una gran rededicación de todos los Estados Unidos, devolviéndolo, rededicando la nación a Dios. Todos los líderes evangélicos, católicos, romanos y evangélicos se reunieron allí mismo en el mall. Fue respaldado por el señor Trump, alentado por el señor Trump. Y sucedió en esa conexión, te lo voy a mostrar. Iba a mostrártelo esta noche, pero no tenemos tiempo esta noche. Mis hermanos y hermanas, ¿saben que todo fue preparado? ¿Recuerdan lo que pasó el viernes? El viernes se estableció el primer sábado nacional que fue llamado el Sábado Nacional y muchos judíos estaban emocionados, pero hubo algunos judíos que estaban alarmados. Y te voy a mostrar, ellos dijeron que estaban alarmados porque reconocieron que el gobierno no debería involucrarse en imponer la observancia nacional de ningún día. Los vigilantes de la separación entre iglesia y Estado se unieron. Pero luego quienes estaban observando dijeron que esto solo era una preparación para establecer un sábado nacional. Y llamaron a eso el sábado nacional para los judíos. Y lo estamos respetando para que puedan establecer un sábado nacional para los cristianos, como se le llama. Y luego tendrán a los presidentes para honrarlo. Estamos aquí, hermanos y hermanas. Todo aquello de lo que hemos oído hablar durante más de 100 años está sucediendo ahora mismo. Y no estamos preparados. Y sin embargo, alguien puede decir, no tengo tiempo para asistir a una semana de oración. Voy a ir a trabajar muy pronto. Muy pronto tu trabajo no significará nada. Oh, tenía que ir a mi educación mundana. Muy pronto esa escuela no significará nada. Lo único que va a importar es, ¿conoces a Jesús, mis hermanos y hermanas? No sé ustedes, pero yo no lo conozco como debería. Y para llegar a conocer a Jesús de esa manera se necesita tiempo. ¿Cómo estás usando tu tiempo, mis hermanos y hermanas? Esta noche, ¿cuántos quieren decir, Señor, quiero comenzar de nuevo con Jesús? Quiero poner mi casa en orden. Quiero tener una experiencia con Dios en la que pueda conocerlo como un amigo cercano, íntimo y personal. Pero conocer a Jesús de esa manera requiere tiempo. Esta noche le diste tu tiempo. Sabes, podrías estar en cualquier parte del mundo ahora mismo. Podrías haber estado en tu cama en algún lugar, podrías haber estado en otro sitio, pero elegiste venir aquí en coche y sabes que Dios ve eso. Tomaste la decisión de estar aquí. Y Dios dice, has escuchado mi voz y me sigues, pero no termina viniendo a una reunión como esta. Cuando regreses a casa, debes ir diciendo, Señor, esto va a ser diferente. Va a haber un avivamiento y una reforma.
Y va a comenzar con mi corazón, con mi hogar. ¿Es ese tu deseo esta noche? Si ese es tu deseo esta noche, quiero que te pongas de pie conmigo. Y al ponerte de pie esta noche, estás diciendo, Señor, no te conozco como debería, pero quiero hacerlo. Van a haber algunos cambios. Y te voy a decir algo para prepararnos para la venida del Señor. Va a requerir algunos cambios radicales, radicales. Pero no podemos hacerlo sin Jesús. Necesito a Jesús. ¿Necesitas a Jesús? Lo necesito.